Una especialidad en juicios orales por la Escuela Libre de Derecho. Tengo la especialidad de amparo por el Poder Judicial, la Escuela Federal de Información Judicial del Poder Judicial de la Federación. Tengo la patente para ser secretario federal, pero a mí me ha gustado más el litigio y actualmente estudio la maestría en Derecho Corporativo en la Universidad de Anáhuac. Entonces, antes que nada, yo quiero agradecerle al maestro Julio, el cual tengo el gusto y el honor de conocerlo desde la FE Zacatlán y actualmente es un gran amigo. Y yo la verdad es que lo apoyo en el proyecto que está utilizando. Yo considero que actualmente la carrera de Derecho se ha visto un poquito disminuida por las situaciones políticas que llevamos. Y el hecho de que haya una escuela y que haga un esfuerzo por tener a ponentes especialistas en tu área, yo lo aplaudo mucho. Me siento halagado, he visto su claustro de profesores y me siento halagado que esté también. Y pues un poco de mí, llevo 23 años de litigio, obviamente pues desde que me empecé a dedicar, desde que empecé a dar pasante pues, en el área de amparo. Me apasiona mucho y eso me llevó a estudiar becado en el Poder Judicial Federal. Yo la verdad es que si algo amo del amparo es que es un juicio, sí, es un juicio muy elitista, la verdad sí tiene razón, pero no es elitista de ser rico, ni de tener ojos verdes, ni de nacer en cuna de oro, porque pues, evidentemente eso no me tocó a mí. No tenemos nada de eso. Y no hay amparo contra Dios, entonces pues ya ni modo, ¿no? Entonces, a mí algo que me encantó, cuando yo empecé a litigar, yo empecé a ir a los juzgados civiles de niños héroes. Pues de repente cuando llego, pues yo, chavo, muchacho de Acatlán, y sin malicia en ese aspecto, de repente yo me decían, oye, las copias y los oficios, y todo costaba. Y de repente empiezo a ir en el MP y todo costaba. Y empiezo a ir en una junta, afortunadamente ya van a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje. Y yo me explicaba cómo es posible que en un sistema judicial se tenga que promover un recurso, como decía el licenciado, el maestro Julio, un amparo para que te dicten un laudo. Digo, eso ya es de plano, yo creo que ni en Somalia pasa eso. Entonces, cuando yo empiezo a litigar en materia de amparo, empiezo a ver juzgados distintos. Empiezo a ver las instalaciones distintas, el trato distinto. Yo siendo pasando una vez traté de darle 100 pesos a un actor y me dice, no, licenciado, ¿cómo cree? No, si no le levanto un acta, ¿no? Entonces eso a mí me dejó tan marcado que yo me empecé a meter. Cuando yo, su servidor, era estudiante, pues no eran derechos humanos, se llamaban garantías individuales, mal llamadas, ¿no? Por eso cuando ustedes vean que les promuevan un amparo y les notifican, ustedes se van a dar cuenta si realmente un amparista lo sacó de machote. Cuando lean en la demanda de amparo, garantías individuales, quiere decir un abogado que no se actualiza. Posteriormente, acabo la carrera, me independizo y le doy un consejo que les voy a dar, compañeros, porque yo creo que si se desvelaron, como bien lo dijo el licenciado Julio, si me invitaron a una fiesta anoche y les tuve que decir que no, si hoy todos hacemos un esfuerzo, es para que se lleven algo que les marque también. O sea, muy importante la jurisprudencia, los artículos, yo digo que eso es importantísimo, pero como bien dice el maestro Julio, si ustedes se llevan algo que les haga cambiar la manera en que llevan el litigio o lo que siguen, eso valdrá la pena, ¿no? Yo les voy a dar un consejo, le toman foto al final. A mí nunca me ha gustado ser de esos maestros envidiosos con los conocimientos. Este libro actualmente es el mejor libro de amparo. Si quieres, Julio, lo toman foto y se lo mandan al grupo, no sé cómo se manejan aquí. Sí. Lo coordinó el exministro, gran ministro valiente, Juan Luis González Alcántara, y es el mejor libro. Les voy a decir por qué. Es un libro incluyente, desde un estudiante de la materia de amparo en la licenciatura lo puede entender, te explica paso a paso y de la mano hasta un abogado como yo, que ya llevamos ciertos años y tenemos cierta noción, nos puede ayudar. Tiene ideas muy interesantes, ¿no? Y yo les voy a dar este consejo: nunca escatimen en un buen libro, y les voy a explicar una anécdota. Cuando yo empecé a litigar por mi cuenta, yo compré un libro de mi profesor Raúl Chávez Castillo. Entonces me costó, en aquel entonces los pasajes la verdad es que no tenía dinero, ¿no? Hice el esfuerzo del libro. Y me acuerdo mucho de esta situación. Mi primer asunto de amparo directo fue en contra de una sentencia del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Al momento que reconoce la validez, era una pensionada del ISSSTE.
reconoció la validez y obviamente esa señora no se iba a quedar con, actualmente le están dando 8,000 pesos más al mes y le dieron un retroactivo muy bueno. Cuando veo la sentencia, pues era mi primer asunto, la verdad es que de mis compañeros nadie manejaba esa materia y les dije, según yo me puse a leer la ley de lista y jurisprudencia, hice mi mejor esfuerzo, no tenía ni los 30 años en aquel entonces, tenía 26, y me acuerdo mucho de que en el libro de Raúl Chávez tenía una parte donde decía suplir la deficiencia de las quejas en términos del artículo 76, porque era la antigua ley. Yo obviamente pues eso lo pegué tal cual. ¿Cuál fue mi sorpresa? Miren, compañeros, desde ahí me enamoré del amparo, sobre todo si llegan a la materia penal. No hay una satisfacción para mí más grande como cuando eres litigante que cuando te notifican una sentencia de amparo y dice, se han leído, ¿no?, los resolutivos de una sentencia de amparo. Para mí leer lo que dice la justicia de la Unión ampara y protege a fulano de tal en contra de actos. Y yo que me dedico a ver mucho amparo directo penal, de verdad, muchachos, cuando ustedes salen, que ustedes ven la sesión, porque los magistrados sesionan los jueves, no los martes, perdón. Cuando sesionan ellos y en la sesión dice el magistrado, la justicia de la Unión ampara y protege, amparo liso y no se ordena la inmediata libertad. Mira, la satisfacción de decirle al papá de la clienta que abogados anteriores llevaron mal proceso, que le dijeras, vamos a ir a las 2 de la mañana por tu hija, ahí te espero, porque cuando es dice ya no, los amparos salen al otro día, salen en la madrugada y ellos no se esperan, ¿no?, los federales. Ir con un actuario federal a un penal y que le devuelvan la libertad y la vida a una persona es una satisfacción y bendiciones, ¿no? Entonces, cuando yo leo que decía la justicia de la Unión ampara y protege, les voy a explicar por qué del libro. Y cuando empiezo a leer la ejecutoria del colegiado, dice, este agravio es inoperante, o sea, me bateó todo, la verdad. Pero al final decía, pero en atención a que usted pide, en términos del 76 de la ley de amparo, la suplencia y la deficiencia de la queja, es que este tribunal colegiado observa que hubo una violación en el juicio contencioso administrativo, por lo tanto ampara y protege. O sea, la verdad, no, hoy, 20 años después, digo, el colegiado me dijo, ustedes son ignorantes, pero mire, lo vemos tan ignorante que lo vamos a ayudar. Así me dijo, la verdad. Pero no tanto, puso ese pedacito. Sí, no, por eso les digo, miren, siempre inviertan en un buen libro. Esa parte, yo les digo luego a mis alumnos de licenciatura, yo sé que ustedes son jóvenes, yo sé que ustedes bajan todo por PDF, pero nunca pierdan la inversión de un buen libro. Entonces ese consejo les doy, porque a mí me da resultados y sé quién llevar esto. Ya para entrar en el tema, compañeros. Perdón, maestro. Yo al principio igual me gustó, lo estudié. En el despacho en el que yo inicié, nadie tenía la idea, ni nuestro maestro, ni el que estaba el jefe, no. Y a todos nos dijo así como para sacarse la bronca, hagan un proyecto cada uno. Ajá. Me metí 2 noches y estuve y lo armé, pues a ver, ingresa, y eso qué bonito se siente, ampara y protege. Era mucho más sencillo, era contra una orden de aprehensión. Ajá. No, bueno, no es nada. Pero era algo muy interesante para mí. Pero a ver, mi pregunta es, yo lo veía de esa manera, que nos ayuda mucho. También me dijeron, usted no entiende nada, pero por esto se le va a ayudar. Sí. Así lo sencillo. Sí. Y cuando lo estuve haciendo por mucho tiempo, ya en el despacho a mí me encargaron por mucho tiempo, pero me alejo del litigio por un tiempo. Sí. Vienen las reformas después del 2011 y yo empecé a ver como que algo más técnico, algo más complicado, y se me ha dificultado, no le he entrado a fondo todavía. Ajá. Pero la pregunta es, ¿más o menos sigue en esa tesitura de la profesión o si ha cambiado mucho y como que se nos exige más actualmente? Yo creo que más, yo creo que ha ampliado mucho, porque acuérdense que a raíz de la reforma de 2011 se amplió nuestra gama, nuestro catálogo. Entonces se ha ampliado más. Ahora, voy a hablar lo que es real. Se ha ampliado más para los abogados que no tenemos litigios, o sea, grandes, por así decirlo, o específicos contra el gobierno. Vamos a ser honestos. La orden de aprehensión de alguien que no tiene realmente una importancia para el gobierno se ha vuelto más sencilla. Se ha vuelto más difícil cuando son litigios mediáticos contra el gobierno, porque obviamente hay límite. Ese es lo que mi punto de vista, pero se ha ampliado más, pero para el que estudia. Porque antes estaba acotada la defensa, el amparo. Hoy
nuestros legisladores, nuestros congresos, nuestros gobiernos firmaron un buen de tratados internacionales. De hecho, ahorita hay algo muy, el tema del agua. El tema del agua, ahí hay, creo que el gobierno va a expedir una ley general de aguas, ¿no? Dicen que sí está el proyecto. Está el proyecto. Ajá. Entonces, ahorita como hay un catálogo de derechos humanos que firmó, que es demasiado vasto, hay mucho de dónde sacar. Y yo siempre les doy este consejo cuando hagan un amparo. A lo mejor tú dices, este amparo se gana con 3 conceptos de violación. Yo le digo, tú métele, y si no es por aquí, va a ser por aquí, y si no va. Y obviamente siempre, eso ya es en una plática para elaborar demanda de amparo, el concepto de violación más importante es el que tienes que siempre poner como primer lugar. Cuando he trabajado con despachos grandes para que les ayude a sus amparos, yo siempre les digo, mira, humildemente, para que no vayan a decir que yo entorpecí todo, les digo, yo te voy a poner el último concepto de violación, o sea, tú nada más déjame, tú si quieres como despacho pon los tuyos. Y pues he tenido la satisfacción que me han dado la razón por. Ahorita les voy a platicar de un amparo en materia fiscal que gané. Entonces, les comento, y esto se lo deben de llevar siempre. Todos me dijeron que son litigantes, ¿sale? Si tú, como litigante, te quieres dedicar a dar un servicio de calidad, tú debes de tener en cuenta que debes ser, si no un especialista, un conocedor en 2 materias que van de la mano, que son los derechos humanos y que es el juicio de amparo. Qué bueno que no me pasaron a la es como un ave. Y una vez un alumno de licenciatura me dijo, maestro, ¿qué es más importante saber, derechos humanos o amparo? Y yo le contesté con otra pregunta, le dije, para un águila, ¿qué ala es más importante? Las dos. Entonces, si ustedes quieren litigar en amparo, siempre deben saber la materia de derechos humanos y la de juicio de amparo. ¿Por qué? Es como un recetario a los que les gusta la cocina. Díganme su platillo preferido. ¿Quién dijo? ¿Alguna? Tamal oaxaqueño. Tamal oaxaqueño. ¿Cuáles son los ingredientes? La hoja, la harina, La harina, el guisado. el guisado. Bueno, eso que me estás diciendo tú son los derechos humanos. Son los ingredientes de lo que vamos a llevar. Y el juicio de amparo, la ley de amparo, es la Constitución, es el recetario. Es, por decir lo que tú me dices, yo creo que una receta de cocina te va a decir, va usted a hervir el tamal a tal temperatura, le va a moler. Ese es el juicio de amparo, el recetario. ¿Vale? Ahora, yo lo que quiero que se lleven de esta pequeña introducción es, y quiero que se tatúen siempre es, deben saber igual derechos humanos y amparo. Y para esto deben tatuarse 4 artículos que después tienen que llegar a su casa y aprendérselos de memoria y posteriormente analizar e interpretar, que es el primero constitucional, el 103 y el 107 de la ley de amparo. Sí, el 107. Y muy importante, abogados, el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando yo empecé a litigar en amparo, todos los abogados metían de machote 14 y 16 constitucionales. Hoy tú tienes que aprender el primero constitucional, porque es el que te va a dar la base de los principios pro persona, de la interpretación conforme, todas las obligaciones, como bien lo dijiste creo que tú, todas las obligaciones de todas las autoridades en el ámbito de su competencia de respetar los derechos humanos. La gran realidad de México es que desgraciadamente, aunque ya estamos a 14 años de esa reforma, porque fue en 2011, los órganos de justicia y sobre todo los secretarios viejos siguen teniendo miedo y siguen acordando como cuando yo empecé a litigar. O sea, realmente yo no he visto un juez, todos los jueces aprendan también cuando hagan un amparo. Yo se los he dicho a los jueces y se los he dicho a ver, usted, señor juez, aunque sea el juez de cuantía menor de Chalco, son jueces interamericanos. ¿Por qué? Bien lo decía el maestro Julio. Nosotros tenemos 2 tipos de control de constitucionalidad y convencionalidad.
El primero es el control difuso y el segundo es el control concentrado. ¿Alguien sabe la diferencia? Si no, para adelante. El concentrado es el que le corresponde al Poder Judicial de la Federación que ejerce. Excelente. Y el difuso es los que hacen los jueces comunes, como en el artículo 133 de la Constitución. Sí, es correcto. Es correcto. Fíjate que ahorita que dice 133 de la Constitución, les comento. Cuando entra en vigor la reforma en 2011, yo les dije, el 133 ya te decía que no puedes ir por encima de un tratado internacional. Tuvo que venir una reforma que para mí fue muy buena, una reforma constitucional para recordarles a los jueces. Es una grosería. A ver, apaguen la grabación. Que su pinche código o su leycita no está por encima de un tratado internacional. Y es lo que los jueces todavía, ni siquiera los jóvenes, los jueces jóvenes, miren un ejemplo, han ido a las audiencias penales de los juzgados, de Barrientos, de Chiconatla. Sí saben dónde está el sentenciado, ¿no? Sí. Está en una burbuja. Bueno, eso es violatorio de la presunción de inocencia. Perdón, pero ¿cómo tratas como un hámster o como una rata de laboratorio? O sea, en Estados Unidos está el cuate, en la Nación de México no hay burbuja. O sea, está el cuate esposado y está el policía para procesar junto a él. Si es delincuencia organizada o de alto peligro, bueno, ya estarán varios. Pero eso es inconvencional. Eso es violatorio de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, eso que está en la burbuja. Entonces, ustedes deben ser abogados disruptivos. El día que lleven una audiencia, también pueden solicitar que en control difuso de convencionalidad le quiten esa burbuja y se ponga otra medida de seguridad. Entonces yo lo que les quiero decir, todos los jueces mexicanos, así sea el juez más humilde, por así decirlo, el juez de cuantía menor, de Cuautitlán, de Jilotepec, de Toluca, son jueces interamericanos. Un ejemplo de ellos, y lo puso el licenciado Julio, cualquier duda me dicen, que nada más tengo 15 minutos. Y cualquier juez, por decir el caso más, el pagaré. Mande. No, es que me interesaba que lo estuvieran grabando. Ah, sí. El juez, les digo, todos los jueces son interamericanos. Tuve una audiencia apenas en materia de arrendamiento inmobiliario. Y yo le dije a la secretaria, licenciada, lo que le están pidiendo a la arrendataria por pena de que 150 pesos diarios, vea la cuenta que me está cobrando como un banco. Eso usted debe hacerlo valer, porque el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos te dice que tú tienes una prohibición a la usura. O sea, voy a poner un ejemplo que siempre pongo. Sí hay libertad contractual, pero siempre y cuando no se viola un derecho humano. O sea, yo les digo, les pongo un ejemplo a mis alumnos. O sea, ¿alguien puede hacer un contrato para tener un esclavo sexual? Pues no, porque eso es violatorio de, o sea, aunque sea la voluntad de las partes, siempre el derecho humano irá por encima. Bueno, le dije a la jueza, mire señoría, con debido respeto, usted tiene que hacer valer que el control, que es la prohibición de la usura que te establece la convención. Me dice, licenciado, afortunadamente la señora ya se retiró. Dice, licenciado, eso es materia mercantil. Por eso es el tip que les voy a dar. Dice, eso es materia mercantil. Dice, aquí es materia de arrendamiento. Y me dice, no sabe si sepa las reglas de arrendamiento. Le dije, licenciado, señoría, con todo respeto, los derechos humanos son transversales a todas las materias, no nada más a la materia mercantil. Entonces, un punto que siempre van a tomar en cuenta, esto también llévenselo así, son palabras claves que les van a dar. Los derechos humanos son transversales a todas las materias. Hasta antes de la reforma del 2011, de las reformas gemelas de amparo y derechos humanos, derechos humanos era una rama, era como, ¿a qué te dedicas? Derecho penal, mercantil, laboral. A raíz de esa reforma, los derechos humanos se pusieron en el centro y se volvieron transversales. Hoy, abogado que no tiene un curso básico, que no tiene una noción de derechos humanos, ni siquiera puedes litigar en primera instancia. ¿Tiene alguna? No, pero digo que hay que tomar un diplomado en curso de derechos humanos. Ahorita les recomiendo unos. Y le digo que con usted. Muchas gracias. Sí, ya decimos con Julio. Bueno, ahorita les recomiendo algunos. Entonces, muchas gracias. Si les digo, derechos humanos es transversal a todas las materias. ¿Vale? Bueno, después de esta breve introducción, mi tema son los principios que rigen el juicio de amparo.
De hecho, yo voy a dar el 6 de diciembre, pero sí va a ser un curso completo, amparo directo en materia penal. Y les voy a enseñar lo que a mí me ha resultado desde que te dan una sentencia condenatoria, que tienes de acuerdo al artículo 17 de la ley de amparo 8 años. Fíjense, les voy a contar de un proyecto que hice, pero no llegaron con los honorarios. Llega conmigo una mamá de un sentenciado y me dice, mire, Lick, me han sacado todo esto. Y cuando veo la sentencia, Dios mío, esa sentencia creo que en un amparo se sacó, o sea, sentenciaron justamente a un chavo sin tener prueba directa, prueba de Harrison, nada más porque dijeron, pues yo vi que mataron a un cuate, ¿y este cuate dónde estaba? Bueno, cuando veo pero ahí les va lo peor. Cuando veo empiezo a leer la sentencia, bueno, esto es una tontería, esto un colegiado me va a dar la razón, rompe las reglas de derechos humanos, garantías en materia penal constitucional, teoría del delito. ¿Y qué creen? Lo peor. ¿Sí saben qué término se tiene para promover un amparo directo cuando eres sentenciado? 8 años. 8 años. Veo la sentencia en 2014. Y hago el cómputo, no, pues ya valió. La verdad sí dije, ching, y le digo, mire señora, desgraciadamente pues, no lo van a desechar, ya se pasó el término. Y se me ocurrió algo que quería desarrollar, pero pues no se pusieron de acuerdo con los honorarios, ¿no? Le dije, ¿le parece bien si hacemos esto para que la Corte traiga la facultad? El artículo 17 de la ley de amparo es inconstitucional por omisión y le voy a explicar por qué. En materia fiscal, cuando te notifican una resolución fiscal, díganme una empresa grande, donde quisieran trabajar así, banco de Pemex. Sí. No, pero en materia fiscal, es que Pemex tiene otro régimen fiscal. Coca-Cola, ¿creen que tenga dinero para tener buenos fiscalistas? Bueno, Pues sí. Esa compra hasta ministros de la Corte. Y cuando un crédito fiscal, de acuerdo a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, le notifican en una resolución administrativa que hay un crédito fiscal, hay una parte que te obliga, de acuerdo a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que tú le tienes que decir al contribuyente el término que tiene o qué medios de defensa tiene. Cuando bajes una resolución fiscal, una resolución de crédito fiscal de internet, que hasta abajo dice Coca-Cola, SADCB o bursátil, usted tiene 30 días para interponer el recurso de revocación ante esta administración local jurídica o 30 días para promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal, bla, 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 ¿sale? Díganme un sentenciado de un delito que digas, pues este cuate se ve que tiene una educación secundaria, díganme un delito, no sé. ¿Por qué no está? Secuestro, no, bueno, este está hermoso, ahí les platiqué los secuestro. Sentencian a este tipo porque era el muro es el que siempre va atrás cuidando. A los que van con el secuestrado van 3 y el muro siempre va atrás. ¿Sale? Secuestran al arquero, al negociador, al de la voz. Lo secuestran y dice, pues si no, yo nada más una llamada telefónica, o lo básico, lo que me dicen las chavas cuando voy a visitarlas a los penales, me dicen, pues es que mi novio, mi causa, así como les dicen allá adentro, ¿no? Mi causa, pues era mi novio, pero una llamada donde me dijo un chat, me dije mi amor y me vincularon, y hoy tengo una sentencia. Bueno, fíjense lo que les quiero decir. ¿Están de acuerdo que esta chica con educación trinca, una familia disfuncional, que se enamoró de este tipo, cuando le dicta a la alzada, ya sea un tribunal colegiado de apelación, un tribunal de alzada, ¿qué cárcel les gusta? Barrientos. Primer tribunal de alzada de Barrientos, de Tlalnepantla se llama. Cuando les dicta sentencia condenatoria, vamos a poner una sentencia alta, 50 años. 50 años, sí, pues las sentencias de la Ley General para Prevenir y Sancionar Secuestros son muy altas. Y máxime, que fue el contra de la 50 años a una muchacha de 25 años. ¿Ustedes creen que se van a insertar a la sociedad? Bueno, yo en ese momento se me ocurrió algo, plantear la inconstitucionalidad de la ley de amparo. ¿Por qué? ¿Están de acuerdo que cómo le vamos a poner a esa muchacha del nombre? Kimberly, para seguir en la Brittany para seguir en la línea. Brittany y el Brian espero que no tenga sobrino Brian. Una chiconata y la otra Maritas. Brittany con educación secundaria, díganme por simple lógica, ¿quién tiene mayor capacidad para entender que es una sentencia condenatoria? ¿Coca-Cola con todo su corporativo y su cuerpo de abogados y cuerpo de las damas? ¿O Kimberly? Díganme, por simple lógica. Pues yo creo que yo lo que le iba a decir en esa situación, en la ley de amparo, porque sí se pudo haber hecho, ¿vale?
Siempre que ustedes quieren que un asunto llegue a la corte, hagan valer la inconstitucional de un artículo de la ley de amparo. ¿Vale? Y yo iba a hacer valer, aunque ya se le había pasado el término, yo dije, me lo van a desechar. Yo iba a hacer valer la inconstitucional del artículo 17 de la ley de amparo por una situación. Porque por omisión debería tener una parte en donde dijera, en sentencias condenatorias, si bien es cierto el plazo de los 8 años es legal, que debería decir el artículo 17 que en sentencias condenatorias debería haber un párrafo en donde se le diga, el tribunal correspondiente debe hacer valer, o sea, debe hacerle valer en un resolutivo de la sentencia, usted tiene 8 años para promover un juicio de amparo. Yo que he litigado materia contenciosa administrativa y también local, que he peleado juicios de nulidad contra alcaldías, al final, fíjense, al final te dice una sentencia de nulidad, usted tiene 10 días para promover un recurso de apelación, y cuando la apelación se pierde, dice, usted tiene 15 días para promover el amparo correspondiente. Entonces, por discriminatorio y por omisión, ese amparo lo pudo haber jalado la Corte. Y si la Corte lo jala y declara que es inconstitucional por omisión el artículo 17, porque una sentencia condenatoria debe tener una fracción en donde le diga, usted tiene 8 años para buscar un amparista, 8 años, o sea, no tienes 15. Yo cuando vienen a ver conmigo, les digo, mira, tenemos tanto tiempo, tu amparo te lo va a hacer en 2 meses, esto no urge, esto se tiene que hacer bien, el amparo es un trabajo técnico. Entonces, esa situación, es por eso las cuestiones inconstitucionales que ustedes pueden hacer, ¿vale? Nada más que bueno, no me puse de acuerdo con los honorarios, ya no se intentó, pero esa era la idea de los jefes, ¿vale? Entonces ya voy a empezar ahora sí, ya para meterme en tema, porque nos queda... Es los principios o bases constitucionales del juicio de amparo. Imaginemos al juicio de amparo, bueno, un cuerpo humano, ¿no? La columna vertebral del juicio de amparo siempre serán los principios o las bases constitucionales del juicio de amparo. Y el amparista, por eso cuando nos pusimos de amparo, siempre los principios o bases constitucionales son los temas, los primeros temas que puede haber. Porque si tú no sabes principios o bases constitucionales, son abogados que, digo, que un alumno me pregunte, sí, pero hay bosque. O la gente me dice, oiga, licenciado, el vecino me pone siempre su carro enfrente, pero por un amparo. No. O sea, el amparo es un medio extraordinario y constitucional. Es por eso que todo desde la presentación de la demanda de amparo, es más, ustedes deben de saber bien los principios del juicio de amparo desde que un cliente va con ustedes y les da lo que es el acto reclamado. ¿Por qué? Porque muchas veces pierden tiempo en promover algo que es un recurso ordinario, un recurso ante una alcaldía, un recurso ante un municipio, cuando es juicio de amparo, ¿sale? Y el primer principio, que es la parte toral, es el principio de iniciativa o instancia de parte agravada. Que significa, si quieren anotarlo, es la fracción primera del artículo 107 constitucional. ¿Por ejemplo? ¿Vale? Principio de iniciativa o instancia de parte agravada. Y que significa que solamente quien es afectado por un derecho humano, por la violación, la presunta violación a un derecho humano, es quien puede promover un amparo. Díganme un vecino, díganme si ustedes tienen algún vecino que les caiga muy bien. No, pues estamos en México. Canadá sí, pero bueno, un ser querido, un primo, al que lo quieran mucho y han crecido como hermano. Díganme el nombre de su primo. Beto. Tocamos madera. Pero te dicen hoy, ¿cuál es tu nombre? Rocío, te dicen hoy, oye Rocío, tú que eres la abogada de la familia, fíjate que tuvimos un problema. A Beto hoy pues lo aprendieron, ¿no? Mi pregunta es, el principio de iniciativa de parte agravada te dice que solamente la persona afectada puede promover el amparo. ¿Tú podrías promover un amparo por una orden de aprehensión? Si la aprehensión es para Beto. No, evidentemente. Pues no, es que el afectado es él, ¿no? O
O sea, él es el que están, Se le están presuntamente violando sus derechos humanos. Entonces, ¿quién promovería el juicio? Pues él. Forzosamente. Otro ejemplo que les pongo. Ustedes tienen a la comadre que clásica se queja de su esposo y se divorcia. Y resulta que su esposo le firmó un pagaré, se van a un juicio mercantil y resulta que sale absuelto el tipejo ¿no? Y la comadre pierde el asunto. Obviamente ahí tiene que promover, vamos a suponer que ya hubiera sido apelación, un juicio de cuantía menor, que eso es directamente. Ahí le toca promover un amparo directo. Mi pregunta es, ¿ustedes pueden promover a nombre de su comadre? ¿Quién tiene que promover el amparo? La comadre. Entonces, el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada significa solamente la persona agraviada por un acto violatorio a un derecho humano es la que tiene la facultad para promover el juicio de amparo. ¿Vale? Quiero que se entienda bien por qué. Porque aquí vamos a ver 3 conceptos que ustedes tienen que analizar cuando les llega una demanda de amparo. Cuando los contratan dicen, oiga, pues yo supe que tomó una maestría en amparo. Tienen que saber estos 3 conceptos y desmenuzarlos, que es el interés jurídico. O sea que les dan otras 3 piñatas. El interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple. El interés jurídico es, en términos simples, la facultad que te da un ordenamiento legal para exigir el cumplimiento de la obligación a otra persona. Si a ustedes, su vecino, les firma un pagaré y ya pasa cierto tiempo, ¿quién tiene un interés jurídico para demandar en una vía mercantil a esa persona? El acreedor. El acreedor o el endosatario, bueno, el que esté en el pagaré, ¿no? Ese es el interés jurídico, y en materia de amparo se los aterrizo de esta manera. El interés jurídico es a quien específicamente haya un acto concreto en contra de esta persona. Contra del ejemplo que pusimos de Rocío es la orden de aprehensión en contra de Beto. Eso es el acto reclamado. Él tiene un derecho subjetivo, tiene derechos fundamentales a la libertad, a la presunción de inocencia, al debido proceso. Entonces, ahí estamos hablando nosotros de un interés jurídico. Otro asunto, en el de la comadre. Resulta que la juez absuelve y dicta una sentencia en el que dice no le va a pagar lo del pagaré, o no le va a pagar los intereses que usted quiere. Bueno, si es un juicio de una cuantía de acuerdo al Código de Comercio que te establezca para recurso de apelación, colega, ¿no recuerdas cuánto es la cuantía? Creo que 690,000 pesos, ¿no? Ya sube un poquito, está como 800, arriba de 800,000 pesos, 830 y tanto, 840 y tanto. Bueno. Entonces, si es un juicio que está arriba de eso, procede antes, por principio de definitividad, un recurso de apelación. Si la sentencia de apelación es adversa, ustedes díganme, aunque parezca sencillo, ¿ustedes pueden promover un amparo en nombre de esa persona? No. Obviamente, ¿quién tiene que promover ese amparo? La parte que perdió. Entonces, eso es el principio, eso es el interés jurídico. Solamente la persona afectada por el acto de autoridad puede promover juicio de amparo. Aquí vamos a entrar, ¿más o menos se entiende? Bueno, aquí voy a entrar a un tema que es muy complejo, que pienso que de acuerdo a la ley de amparo está un poquito complicado de entender, que es el interés legítimo. Este interés es como algo intermedio, como un interés intermedio entre el interés jurídico y el interés simple. El interés simple es mi comadre, que es como mi hermana, que soportó al desgraciado del esposo, perdió el juicio contra mi compadre. Yo voy a promover un amparo porque es una injusticia. Yo veo a mi comadre lavando la ropa, lo apoyo en sus estudios, porque así llegan con nosotros. Y yo le voy a decir, eso es un interés simple. Tú no tienes facultades para promover un amparo. El interés por chisme, de que es que yo tengo interés, que ese es interés simple y ese no es defendible en juicio de amparo. Entre este y este es el opuesto, ¿no? El jurídico y el simple son opuestos. Pero la legislación, a partir del 6 de junio del 2011, con la reforma, la ley de amparo que tenemos,
creó algo que se llama interés legítimo, que es un interés intermedio, que es un interés, se llama, lo define la ley, cuantitativo, y que te afecte un perjuicio, se dice real, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. ¿Han puesto gasolineras cerca de su casa? Bueno, díganme un parque así emblemático que esté cerca donde ustedes viven. Bueno, acá en mi colonia iban a construir unos departamentos y todos nos juntamos, firmamos, hicimos otro abogado hizo un amparo. Ajá. Para que se... Echaban para atrás eso. Ajá, porque el interés jurídico fue el agua y el espacio de las vías. Educación, salud, Ajá, ambiente, ajá, todo eso. Todo eso fue. Miren, excelente ejemplo. ¿Cómo te llamas? Iliani. Iliani. Ajá. Excelente ejemplo que pone la compañera Iliani. Ajá. Eso es un ejemplo claro de interés legítimo. No iban a demoler su casa. No iba a haber una orden de presión en contra de ella. Sin embargo, esa afectación a su medio ambiente los perjudicaba de una manera indirecta. Es un ejemplo. Si construían ese complejo habitacional, ustedes saben los problemas que hay de agua. El medio ambiente, más comunicación. No sé si han ido a los juzgados de Tepojaco, los nuevos de Coahuila. No, bueno. Yo luego salía de esa zona y si de por sí a las 8 de la mañana era difícil salir, bueno, ahora es imposible, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que violan un derecho humano, si bien es cierto indirectamente, no te... Adelante. Perdón. Sí. Qué colegial. Sí. Aunque directamente no te afecte, no diga el nombre de Iliani, el nombre de Rocío, pero sí hay una afectación indirecta y cualitativa, porque a ti te quita calidad de vida que en tu colonia ya no haya la misma agua. Que a ti hay un edificio en donde vas a tener un problema de estacionamientos. Que a ti, les voy a poner el ejemplo que quisieron hacer en Tepito. La facultad de homeopatía la quisieron, nada más que ahí no fue amparo, ahí los vecinos tuvieron el valor y se opusieron. Querían poner una casa del migrante. Discúlpenme, yo no tengo nada en contra. Al contrario, ojalá viniera, no, pero europeo. Y ahí, ¿qué pasa? Tú tienes un interés, ustedes salen de su casa y aunque no esté en su casa, el simple hecho de ver un campamento, el simple hecho de ver gente que, con respeto, defeca, se orina, que es grosera, que está teniendo relaciones cuando tú tienes hijos chicos, ¿afecta o no su derecho? No es directo, no te están quitando tu casa, no te están quitando una propiedad, no te están el acceso a la educación, pero es un indirecto, y ahí es donde opera este concepto. Lo que le pasó a Liliana y este abogado que promovió es el interés legítimo, ¿vale? Es el ejemplo más palpable. Vivo en una privada y un cuate va y te rompe los vidrios a tu casa, pues vas y lo agarras, ¿no? Y ahí haces las acciones, de acuerdo a tu carácter, las acciones correspondientes. Ok, va y le rompe los vidrios al vecino, ¿tienes facultad para hacer algo ahí? Pero va, y es el interés legítimo, va y te empieza a rayar las banquetas, va y empieza a destruir bienes de uso común, va y lleva al perro y a lo mejor no es específico, pero es un área común. Eso es lo que quiero que identifiquen bien como el interés legítimo. Y el interés legítimo no versa sobre todos los derechos, sobre todo ahorita está versando en materia de ambiental, de salud. Un ejemplo claro, no sé si, no promueves amparo, pero cuando estaba el gobierno anterior, se dio una ayuda del programa Jóvenes Sembrando Duda a El Salvador. Sí se les dio, que para parar la migración. Ahí es como si ustedes cuando tienen a sus esposos y ven que le da la amante, ¿no? O sea, dicen, oye, espérame, yo tengo hijos, tú me tienes que dar aquí hijos, educación, tengo que pagar servicios, ¿cómo le vas a dar al hijo del amante, no? Así es un ejemplo claro en el que se ve promoviendo un interés legítimo. Oye, maestro, espérate, las contribuciones, la Constitución me obliga a pagar contribuciones, pero esas contribuciones son para bienes públicos de México, no para los extranjeros. Entonces ahí es un claro ejemplo de lo que es el interés legítimo. No es directo a Iliani, pero sí le afecta en general al núcleo. ¿Estamos claros? Entonces, cuando ustedes estudien el principio de iniciativa, instancia, parte agravada, tienen que siempre analizar. Este es muy difícil, este es muy sencillo, pero siempre tienen que analizar. También, sobre todo cuando es el interés legítimo.
para promover, como en este caso, que detuvieron a la gasolinera, Ujú. ¿sale? Entonces, ya saben, 107, fracción primera. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Y también, si lo quieren anotar, también está en el artículo 6 de la ley de amparo. Ojo, en materia, en contra de resoluciones de tribunales o de juzgados, siempre vas a alegar un interés legítimo, digo, un jurídico. El interés legítimo, y quiero que apunten esto, el interés legítimo no te sirve nada, no se da en amparo directo, no existe. Es decir, sentencian a tu compadre, o sentencian a un ser querido, a un vecino que es muy próvido, que le pusieron un 4, y lo sentencian a 40 años por secuestro. Y ustedes dicen, oye, qué poca, es el mejor vecino. No, pues yo voy a promover el amparo porque a mí me interesa que la administración de justicia sea de calidad. Jamás. Todas las resoluciones que violen derechos fundamentales y que vengan de procesos judiciales o jurisdiccionales siempre serán interés jurídico. El interés legítimo no existe en amparo directo. ¿Vale? Lo estamos. Entonces, instancia. Hay nada más para seguir con el otro principio, hay un pequeño tema que sería el principio de instancia admite ciertas excepciones, que es cuando se reclamen actos que prohíbe el artículo 22 constitucional o artículo 15 de la ley de amparo. Ahí hay cierta excepción al principio de instancia de parte agravada, pero es temporal. Es un ejemplo. Les dicen, oye, tu hermano, tu primo fue detenido en la agencia del Ministerio Público o fue detenido por autoridades y sabes que no nos dejan hablar con él, no le permiten su llamada, no tiene derecho al abogado. Vas con el MP, ahorita se ha corregido un poco eso por el sistema acusatorio, pero antes, Lic, me vengo a personar, soy el abogado defensor de fulano. Espérate tantito, Lic, tengo 15 que van a declarar y no te voy a permitir como quieras. Así antes te decían, o ya la disfrazan un poquito, ¿no? Entonces, ahí promovías un amparo por incomunicación, porque es un acto prohibido de los del 22 constitucional y 15 de la ley de amparo. Y obviamente, pues no iba a firmar el quejoso, pues no te dejan verlo, ¿no? Ahí yo lo que le recomendaba a la familia, ¿sabes qué? Tráiganme un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, que es tu familiar, y hasta yo como abogado, ¿sabes que yo me presenté y está incomunicado? Pedía la suspensión y el efecto era que el actuario fuera, y ya con el actuario el MP decía, no, nunca lo he dejado de ver, tú pásale. Bueno, entonces, no es una excepción propiamente, pero es como que una prerrogativa que te da la ley de amparo para situaciones de esta índole. Una actuaria, fíjense lo difícil de la desaparición forzada, una amiga que es actuaria federal en materia penal, dice que luego iba a Guerrero y que cuando le decían, es que sabes que es desaparición forzada y está en tal batallón y está con tal fiscalía, que tenía que entrar y les decía a los del batallón, oye, fulano de tal está aquí, no, nadie está aquí, gritaba, fulano, aquí estoy, porque los tenían ahí escondidos. O sea, esa es una anécdota que me llamó mucho la atención y por eso les decía, en esta situación sí se permite que otra persona momentáneamente firme la demanda de amparo y obviamente ya cuando el quejoso ya lo dejan ver a su abogado y ya tiene su defensa, ratifica la demanda de amparo, ¿vale? Entonces nos vamos a otro principio. Entonces, que quede claro, principio de existencia del agravio personal y directo. Principio de definitividad. Principio de definitividad. Que es, como bien lo dijo el licenciado Julio, maestro Julio, el juicio de amparo es un juicio, y gracias a esto es un juicio excepcional. Es un juicio constitucional porque está previsto en la Constitución. Es un juicio que previamente no se puede abusar del amparo, entre comillas, porque hay medios. ¿Por qué? Porque las leyes ordinarias prevén que tú debes agotar todos los medios de defensa. En el ejemplo más claro que les pongo, yo no puedo ir al juicio de amparo y decirle, oye, es que un amparo contra mi vecino porque me pone en mi diario. Un ejemplo, oye, me firmaron un pagaré y quiero que me des un amparo para que me pague. Pues no, para eso hay leyes ordinarias, un código que se llama de comercio. Entonces, el principio de definitividad
deben de dominar este principio, porque, sobre todo en materia administrativa, si tú sabes plantear una excepción al principio de definitividad, yo siempre les he dicho, es más rápido y más eficaz tener una sentencia de amparo que una sentencia de un juicio contencioso administrativo. Porque luego, la verdad les voy a decir, a mí me encanta litigar en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en los tribunales de justicia administrativa, tanto del Estado como... Pero a veces se me hacen tribunales sin dientes. O sea, casi le ruegan a la autoridad que dé cumplimiento porque si no voy a... Entonces, el principio de definitividad significa que solo se puede acudir al juicio de amparo cuando previamente se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado. Todos litigan civil aquí, ¿va? ¿Ya están litigando el Código Nacional? ¿O todavía siguen con el de procedimientos civiles del Estado? Ciudad de México ya en varios tipos de juicios ya nos piden el Código Nacional. Ya llevaste, porque son de acuerdo al transitorio, están llevando arrendamiento y hipotecario, ¿verdad? Ajá. Sí. Bueno. El Código Nacional también prevé este recurso. Yo quería que lo desaparecieran, pero bueno, cómo les encanta dar tantas vueltas, ¿no? Yo siempre, miren, yo voy a hacer una crítica y los magistrados locales no me quieren por eso. Si finalmente el juicio de amparo directo tiene los mismos efectos que un recurso de apelación, ¿por qué no empezar a desaparecer el recurso de apelación? Y se los digo, nuestro sistema jurídico tiene una gran enfermedad que se llama recursitis. Para todo hay recurso. Y recurso, y quejas sobre queja, y a final de cuentas es más difícil ejecutar una sentencia que ganar un asunto. Entonces mi crítica es, si ya estábamos teniendo excelentes resultados con los juicios orales civiles, que te prevé todavía el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, del Distrito Federal, en donde ya no había apelación, ya no había recursos, en donde los recursos los hacías valer oralmente, y en donde obtenías una sentencia y nada más quedaba el amparo directo. Sí. En materia fiscal administrativa federal no existe el recurso de apelación. Una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una sala regional, te dicta una sentencia y el particular, si pierde, solamente queda promover el juicio de amparo. Y si la autoridad pierde, tienen un recurso que se llama recurso de revisión fiscal. Y ha dado excelentes resultados. En un año se obtiene la sentencia, un año, 3 meses ya tienes la decisión del colegiado y ya estás ejecutando, y en 2 años ya hay lo que dice el artículo 17, un derecho humano de justicia. Es posible que a veces digo, ¿cómo es posible que hay juicios de acciones reivindicatorias, de acciones rescisorias desde el 2005? Pero no es posible, o sea, no, y en materia familiar, yo digo, se pelean a niños, y ya cuando tienen la sentencia ya son adolescentes, y los adolescentes ya ni quieren ver a ninguno de sus 2 padres, o ya hasta se casaron, ya se fueron con el Brian por la familia. Y el abogado les quieren ver. No, ni el abogado, y ya pasamos esos abogados, y hay veces que luego les digo, oye, tú escogiste a esta persona, ¿por qué quieres que yo te resuelva en un año lo que tú no hiciste en 20? Entonces... Pues también sucede con los sucesorios. Ajá. Me tocó llevar uno. Dinos. Ya era, todavía yo, cuando iniciaron este juicio era del 1998, yo todavía apenas empezaba yo creo que a litigar. A mí me toca tomarlo antes de la pandemia, todavía sigue, pero ya lo llevo con mis nietos. Entonces les digo, oigan, ya concilien, ¿no? Digo, porque sí. no van a disfrutar nadie de eso, ya se murió tu abuelo, se murió, y ya lo conciliamos y ya todo el mundo bien feliz. Sí. Era sucesorio. Ajá. Sí, yo más de 30 años. 30 años. Sí. Yo sabía de unos 17 años, pero tú como que me diste para récord Guinness. Para récord Guinness. No, en Jilotepec hay uno de 1971 y apenas lo vi, llegó el doctor Vicente Hernández. Estábamos platicando de los rezagos que trae y que estaba tratando ahí de ponerse al corriente. Y dice, aquí sí está bien interesante, dice, no sé cuánto acabo de leer tanto tomo. 1972, algo así, del 70 y tantos. No te no nacía. Están en ese litigio. No, es que, miren, yo siempre les digo, en derecho hay que ser prácticos. Sí. O sea, cuando les explico el ejemplo de la suspensión del acto reclamado a mis alumnos de universidad, les digo, a ver, fulano, van a ejecutar a tu mamá el lunes, estamos hablando de el miércoles. ¿Para qué quieres que yo haga una magistral demanda de amparo, que hasta hagan un libro de wow, no? Si ya la ejecutaron.
Yo cuando les explico la suspensión del acto reclamado, por eso es que tenemos esa figura, para que no sea inviable. Sí, para que, miren, yo siempre les digo, al cliente no le interesan ni nuestros grados, ni que yo soy, no, al cliente le interesa el resultado. Y hay veces que les digo, mira, si chocaste ahí, Cuautitlán, Entlán, háblale a unos abogados que están afuera esos son los buenazos para esos. Yo no te lo voy a resolver. Ya en cuestiones más técnicas, pues ya obviamente entra el amparista, ¿no? Hay que ser práctico siempre, ¿no? O sea, al cliente le interesa la solución, no le interesa que le hables tan magistralmente. El cliente lo que le interesa, oiga, mire, ya le saqué, estaba perfecto, mire, hasta con dinero, como sea, pero ya quedó. Entonces, yo esa crítica que hago es que para mí en el Código Nacional debieron haber quitado ya el recurso de apelación. Si ya íbamos a la oralidad, ¿para qué? Fíjense, ¿cómo era antes de litigar? Bueno, todavía se estila. Vengo a solicitar copia certificada o copia simple. En amparo, que debe ser un juicio garantista, que debe ser, para mí, el artículo de la ley de amparo que te dice que copia simple por escrito es inconvencional, inconstitucional. Yo se lo he dicho a jueces de distrito, señor, ¿cómo es posible que en el Estado de México yo de manera verbal solicito copia simple y en media hora tengo mis copias? Y aquí su estupidez que todavía dice el código, vengo a solicitar copia certificada porque me urge. Agréguese a los escritos previa a esto y désele vista 3 días, al contrario, para que adicione. Yo en mis 23 años de litigio jamás he visto un litigante que adicione un contrario que adicione. Esos artículos son anacrónicos, son de la época de mis maestros, de los dinosaurios, de aquella esa época que ya no sirven de nada. Hoy estamos con la inteligencia artificial y todavía códigos anacrónicos, retrógradas. Entonces, para mí, explicándoles el recurso de apelación, si es materia mercantil, si prevé por la cuantía un recurso de apelación, interpones el recurso de apelación que te prevé el Código de Comercio. Lo resuelve una sala, ¿no? Si es en la Ciudad de México, una sala civil. Sí. Y creo que si es aquí en Estado de México, es un tribunal de alzada en materia civil, ¿no? Cuarta sala civil, colegiada, ¿no? Se llama. Son colegiadas. Las de Sala colegiado civil, cuando son sentencias definitivas. ¿Qué significa el recurso el principio de definitividad? Que yo, por más violaciones a derechos humanos que haya visto en ese juicio, yo no me puedo ir directamente al amparo directo. Tengo que previamente agotar, que es el recurso de apelación. Ojo, si vas a manejar amparos, porque por eso en los juicios de amparo declaran inoperantes tus conceptos de violación. La gente, miren, si no tienes visión de amparista, les digo, es un abogado muy incompleto. Yo hay veces que hay un acto que les agravia y no interponen el recurso. No, en amparo. Y les digo, si sabes que la ley de amparo te establece la obligación que tú hayas hecho valer un recurso en contra de ese acto intraprocesal, ya sea una apelación intermedia o un recurso de revocación. Porque si no, cuando tú vas al amparo directo y le digo, oye, me quedé sin defensa porque, mira, yo en esta prueba hice, ¿por qué no hiciste valer tu recurso? Y por lo tanto, es un recurso inoperante. Sí, ya saben todos la diferencia entre amparo directo e indirecto, ¿no? Eso ya... Yo me actualizo, a mí ya no me gusta eso de que amparo directo contra sentencias definitivas, laudos, yo sé que todavía hay algo que se llama Junta de Conciliación, es un monstruo y bendito sea Dios, ya en unos años desaparecerá. No, bueno, pero eso yo no critico porque qué tal si hay un laboralista aquí. Pero yo ya les digo, ya actualízate, mires, ya hay juzgados laborales, sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin a un juicio. Esa es, y todo lo demás no encuadra en eso es amparo directo. No se hagan tantas bolas, nada más es amparo directo, ¿vale? Sí, directo, lo que no se encuadra ahí. Sentencias definitivas o laudos que pongan, o resoluciones que pongan fin a un juicio. Entonces, el principio de definitividad, les pongo la legislación, si quieren apuntarla. Artículo 107. Fracciones tercera, incisos A y B y cuarto. Actualmente, también, ustedes me dicen. Y 61 fracciones, 18ª, 19ª y 20ª, números romanos de la ley de amparo. Y les voy a explicar
siempre que quieran ver principios de definitividad, tienen que acudir como Biblia al artículo 107 constitucional. Ese se lo tienen. ¿Mande? Fracción 3, inciso qué, perdón, no lo registré. Fracción, este es del 61. No, del 107, fracción 3. Fracción 3, inciso A y B. A y B. Y fracción cuarta también. Gracias. De la ley. Pero el 61 es. El 61, acuérdense, ese también se lo tienen que saber de memoria porque son todas las causales de improcedencia. Muchas veces, o en su mayoría, lo peor es que el amparo ni lo pierden, se lo sobreseen. Y aparte, yo también reconozco algo, los jueces de distrito y los magistrados, si algo son, pero más especialistas, son en sobreseer juicios. O sea, una gran cantidad de juicios porque no son técnicos. Entonces, cuando encuentran una causal de improcedencia pequeña, es suficiente para sobreseer. Yo siempre les digo, es más vergonzoso sobreseer que perder un amparo, y les voy a decir por qué. Porque el sobreseimiento significa que tu amparo ni siquiera nació a la vida. Y en cambio, cuando pierdes un amparo, quiere decir que por lo menos pasar y que sí estudiaron el fondo. Hay una gran cantidad, métanse a las estadísticas que maneja la página del Poder Judicial, y hay una gran cantidad de juicios que se sobreseen o que se desechan. Entonces vamos con la fracción segunda, muchachos. La fracción tercera, perdón. Ya saben, el artículo 107 se lo van a aprender de memoria saliendo de esta clase. Dice, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos y del trabajo, ya quito esto porque cuando dice esto, miren, cuando se reclamen actos judiciales, bueno, ya sabemos todos, ¿no? El Tribunal de Enjuiciamiento de Barrientos, Juez de Cuantía Menor de Chalco, Juzgado de Distrito Mercantil, esos son los judiciales. Juez 57º del Civil de Ciudad de México. Y luego dice administrativos. ¿Sí saben cuáles son los tribunales administrativos? Los que están en Atizapán. ¿Cuáles? Arriba del registro. Ah, esos, sí. Esos son. Los que están también en Aquí, Tlalnepantla. de hecho aquí están, aquí en Naucalpan hay Los que unos. están también en Tlalnepantla, en el edificio de ¿cómo se En llama? el verde del IFE, ¿no? Exactamente. ¿Qué se llama? Ahí Río están Lerma. las salas también. Ah, bueno, qué bueno, mira, fíjate. Yo me acordaba que para el giro nos tocaban los de Atizapán y eso es lo que quería saber hoy también, si no ha habido cambio en ese sentido. Revisa la ley de justicia administrativa. No, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. La ley orgánica. No, el código también ahí te dice las jurisdicciones, son 6 salas. Creo que sí, porque toca esta toca. Pero bueno, hay 2 tribunales administrativos, clase de tribunales administrativos. ¿Qué les digo? Que nos vamos a quedar nada más creo que en 3 principios. Hay uno que es a nivel federal, a raíz de la reforma del 2016 a la ley, la ley anticorrupción, se manejó unas reformas y entre ellas crean un tribunal administrativo de autonomía plena que se llama, a nivel federal, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal funciona en salas regionales en todo el país. Si no saben un poquito de materia administrativa, les comento. Este tribunal es donde tú vas a enjuiciar o mandas a enjuiciar a una autoridad administrativa. Y aquí, a ver, díganme una autoridad administrativa, que les caiga mal todas, yo lo sé. El ISEMIN. El municipio. Perfecto, ISEMIN, ese me encanta, ISEMIN. Ajá. Y uno, este es del Estado de México, y una federal. ¿El SAT? El SAT. Sí, Bueno. Cuando el SAT te determina un crédito fiscal o te dice usted tiene que dar tales declaraciones, usted tiene que dar documentos, está actuando como una autoridad. Tú, Juan Pérez, el SAT te está pidiendo te determine este crédito. ¿Quién está arriba de ti? El SAT, ¿no? Les voy a explicar nada más la diferencia para que diferencien que es un juicio de nulidad o un juicio contencioso administrativo de un juicio civil. El SAT, me encanta Yo soy contribuyente y de repente yo soy dueño de este edificio. Yo soy contribuyente y me dice el SAT, oye, tú no has rendido estas declaraciones por este supuesto de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. ¿Cuánto les gusta un crédito fiscal? Para que lo tomemos. Sí, porque para las multas, pues que se vayan a Prodecon, hay que agarrar asuntos buenos. ¿Cuál? ¿Cuánto? 5 millones. 7.
7, órale, 7 millones. Hoy te notifican y te dice el contador, mire, ya no hay nada que hacer, ahorita nada más bueno, hay un juicio que se llama juicio contencioso administrativo. Ojo, este es federal, ¿eh? ¿Qué pasa si yo voy a la sala que tú me dices que está en Tlalnepantla o Naucalpan? Me lo van a desechar porque no son competentes. Aquí va la diferencia. El SAT te determina un crédito de 7 millones en su facultad de imperio y su potestad tributaria. Y te dice, fulano de tal, te dice tu cliente, aquí, y tiene usted 7 millones, y si no lo pagan en el término de 30 días hábiles, vamos a iniciar un cobro coactivo. O sea, un procedimiento ejecutivo, administrativo de ejecución. Va a venir el ejecutor y te va a decir, a ver qué, si no embargo, si no toda la computadora, salvo las excepciones que prevé el Código Fiscal de la Federación. En ese momento el SAT está actuando como una autoridad, con su poder de imperio, con las facultades, ¿sale? Tú no te puedes ir a un juicio civil porque no están en igualdad de circunstancias. Aquí lo que un fiscalista te dice, nos vamos a ir a un juicio contencioso administrativo para que un tribunal administrativo independiente dirima la controversia entre un particular y una autoridad administrativa. Pero aquí ya vamos a igualdad de circunstancias. Aquí yo voy a demandar, ellos se van a defender, ambos vamos a ofrecer pruebas, vamos a ofrecer alegatos. Sí me estoy dando a entender que aquí hay igualdad. Ahí les va otra. SAT. Soy el mismo Juan Pérez. Yo tengo esta casa y el SAT me dice, oye, pues qué bonito, y pues como que yo te pago más que el colegio. Entonces, ¿sabes que yo te voy a pagar más? Te rento. Firmamos un contrato de arrendamiento. Un contrato de arrendamiento está por las leyes civiles, ¿no? Se rige por las leyes civiles, Código Civil del Estado de México. Hay un capítulo del libro séptimo del Código Civil. ¿Dónde? Del libro séptimo del Código Civil. Del Estado de México. Ah, ¿cuál artículo es? Del 743, algo así, son varios. Ok, para tomarlo en cuenta. Y resulta que tú dejas de pagar, en términos de la legislación el SAT no te paga. Mi pregunta es, soy Juan Pérez y soy en la misma situación, somos las mismas partes, es SAT contra Juan Pérez. Si el SAT a mí me deja de pagar en términos de un contrato privado, ¿ante qué autoridad me tengo que ir? Policía civil. Civil. Exactamente, les explico por qué. Porque ahí, aunque es el SAT y es el todopoderoso y es el que congela cuentas, está actuando en una relación de iguales entre particulares. Entonces, contractual. Ajá, exactamente, con una relación contractual, y ahí te vas en el juicio correspondiente de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Quiero que se entienda la diferencia. Cuando el SAT actúa de acuerdo a su poder de imperio y te emite un acto administrativo, te vas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cuando es un juicio de arrendamiento, te vas a un juez civil o mercantil de acuerdo. Perdón, un juez civil, ¿vale? Y qué bueno que me pusiste ese ejemplo de ICEMIN. El ICEMIN, la clásica, en su dictamen de pensión, te dictamina una que es menor, de acuerdo a la ley del ICEMIN. O no te reconoce. O no te reconoce, o te dice otra ley. Tú dices, oye, yo entré a trabajar en el 94 a Finanzas del Estado de México, y me fui pero te aplica esta ley, ¿sale? Entonces, si ese dictamen que no te reconoce, de acuerdo a la ley del ICEMIN y de su reglamento, tu concesión de pensión, ellos se llaman, concesión de pensión está en el ISSSTE, tu dictamen no está acorde a la ley del ICEMIN, tienes 15 días, tengo entendido, ¿no?, para irte a lo que ahora se llama, antes todos decían el contencioso, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, y te toca la sala de acuerdo a la competencia aquí. Eso, ¿por qué les explico esto? Porque ustedes deben saber en el principio de definitividad, y es que en materia administrativa creo que este principio es muy delicado. O sea, un juez de distrito te puede desechar y te dice, no te viola un derecho sustantivo, vete al Tribunal de Justicia Administrativo correspondiente. Entonces, que determine. Por eso les quería explicar la diferencia, o qué es un tribunal administrativo. Tú pusiste ejemplo el ICEMIN. Este es un Tribunal Federal de Justicia Administrativo Federal. Y y bueno, lo equivalente a local sería Secretaría de Finanzas del Estado de México. Cuando Secretaría de Finanzas del Estado de México, una empresa te termina un crédito fiscal, tú te vas al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Tribunal de Justicia Administrativa, Estado de México. Entonces esa es la diferencia. Este es federal, este es local. Estos son los tribunales que te hace la fracción tercera del artículo 107 fracción tercera. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes. Ajá.
el amparo administrativo es muy técnico y aquí vamos a entrar en materia, pero quería que supieran la diferencia. Dice, para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que establecen la ley de la materia por virtud de los cuales sentencias definitivas, quita Laura, eso ya, y resoluciones que puedan ser modificadas. Les voy a explicar lo que dice. Un acto administrativo, yo siempre, los que litigan materia administrativa, les voy a decir esto: el juicio de nulidad es como un amparoide, porque tiene las figuras parecidas a un amparo. Si ustedes analizan una demanda de nulidad con una demanda de amparo, es parecida. Tiene una autoridad, que aquí se llama autoridad demandada y aquí se llama autoridad responsable. Tiene conceptos, silogismos jurídicos que la ley de amparo te llama conceptos de violación y la ley federal del procedimiento contencioso administrativo se llama conceptos de impugnación, pero son silogismos muy parecidos. Tiene un capítulo de suspensión, o sea, es muy parecido a un juicio de nulidad a un juicio de amparo, nomás que les digo, un juicio de nulidad es menos agresivo, el juicio de amparo respeta más. Entonces es por eso que deben ustedes tener cuidado cuando venga con ustedes el cliente y les diga, yo soy agraviado por este acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo, saben? Ya no me acuerdo, pero si me dicen un ejemplo de un acto administrativo, algo que se les ocurre, de un acto. ¿Se les parece bien si un cobro de ¿Una multa? es un acto administrativo? Qué bueno que dijiste eso. Desde que un policía de tránsito a ti te detiene y párese. De hecho, deberían enseñarles a los policías de tránsito a hacer actos administrativos con la mínima fundamentación y motivación. Exacto. Por eso todas las multas que tú peleas, todas las ganas. Una multa es un acto administrativo, lo emite unilateralmente una autoridad administrativa, crea o cambia situaciones en la esfera jurídica de un particular y es imperativo. Ustedes, si no pagan la multa, ¿qué les pasa? Creo que no pueden ni verificar, ¿no? Un acto administrativo, les voy a decir esto, es desde una multa, el policía de tránsito de Naucalpan te hace así en el papelito, ese es un acto administrativo, el acto administrativo más sencillo, hasta una resolución de un crédito fiscal o una resolución que les gusta, que les invaliden una concesión de minas, adelante. Esos son actos administrativos. Tú debes, cuando ustedes van un cliente y les dicen, licenciado, es que pues mire, quiero ver en este acto administrativo qué procede, lo primero que deben de hacer es, pero así, saber si es juicio de nulidad o es juicio de amparo. Y debes saber, aquí les traigo a colación un poco lo que te maneja la materia penal de la teoría del caso. Bueno, los que son penalistas o los que han tomado cursos con penalistas les han hablado de la teoría del caso, ¿no? Que es conjunto de elementos fácticos, bla, bla, bla. La versión que tú le presentas al tribunal. Ese libro, después le voy a recomendar unos libros que escriben los gabachos. Si tú aplicas también la teoría del caso a materia administrativa, tú también debes ver que desde que te llegue el acto administrativo, debes saber identificar todas las posibilidades y debes saber qué es mejor, si es un juicio de amparo, si es un juicio de nulidad, porque también no siempre el juicio de amparo va a ser lo mejor. A veces que va a ser un juicio de nulidad. Les pongo un caso, me llegó el caso de una deportista olímpica que me dice, oye, me bloquearon cuentas. Y yo dije, pues juicio de amparo, ¿no? Pues para saber qué. Y en eso, bueno, la contadora me llama y me dice, es que pues mire, pasó esto, ¿no? Era de un impuesto al comercio exterior porque esta señora tenía los que le ponen atrás a los trailers, una caja. Entonces los agarran en un procedimiento en materia aduanera y cuando empiezan a revisar resulta que no estaban en el arancel. El problema fue que fue del 2005. Pues no pagó ni impugnó. Imagínense a cuánto se le fue del 2005 hace 2 años. Obviamente yo ya cuando veo la resolución administrativa digo, pues esto no es juicio de amparo. ¿Yo para qué quiero un juicio de amparo? Yo quiero que un tribunal administrativo de fondo me destruya este crédito fiscal. Entonces lo que les digo, cuando ustedes tengan un acto administrativo, deben ver situaciones particulares y deben aprenderse de memoria e interpretar el 107. Entonces le dice, cuando se reclame en tribunales judiciales administrativos, el amparo solo procederá. Dice, deben agotarse todos los medios que prevé la ley por los cuales aquellas sentencias definitivas. 2 ejemplos. En materia contenciosa administrativa,
hay una ley que se llama la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta ley te prevé los juicios que lleva el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Aunque no puedas interponer un recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, porque nada más procede amparo directo o revisión fiscal para la autoridad, en contra de actos intraprocesales, hagan de cuenta que esta es la sentencia y esta es la demanda, seguimos con el mismo ejemplo. Yo demando a Juan Pérez un crédito de 7 millones. Yo acudo ante un tribunal de justicia administrativa. Si es aquí, nos tocaría la sala que está en Tlalnepantla, la Hidalgo, México, porque acuérdense que por principios de competencia es donde tenga la sede la autoridad. Aquí sería la administración local jurídica de Tlalnepantla, México. Tú demandas y resulta que en estos actos intraprocesales, dentro de los actos intraprocesales violan un derecho. ¿Qué derecho quieren que se les hace? Notificación. La notificación. Bueno, vamos a hacer. Yo creo que, bueno, por ejemplo, este es federal lo que está diciendo, pero mandan las valijas para hacer nuevos emplazamientos. ¿Cómo valijas? Bueno, yo, ¿Juicio o procedimiento de ICEMIN? El procedimiento de ICEMIN. O sea, los de ICEMIN. Cuando a mí me hacían supuestamente las notificaciones para ellos, mandaban valija porque yo no lo podía llevar, yo no podía, entonces... ¿Tú trabajaste en ICEMIN? No, mi esposo solicitó una pensión. Entonces, cuando supuestamente salían algunos acuerdos, le mandaban notificar al ICEMIN por medio de valijas. Y no llevaba el sellito, no llevaba la firma, le faltaba no sé qué, o sea, y decían, no, pues entonces ya regresó la valija, pero no se pudo notificar. Ajá. Entonces, ¿ahí se puede hacer algo? Sí, nada más que creo que pero el juicio todavía no había juicio contencioso. Sí, fue hace 5 años. 5 años. 8 años. Y en el juicio le hicieron valer que el acto administrativo lo desconocían por la notificación. No. ¿O cómo lo plantearon? Bueno, no estoy Más o llevando menos. eso, ¿no? Ajá. Pero cuando yo interpongo la demanda, a mí no me reconocen como pensionista, no me reconocen que tengo derecho. Ajá. Entonces, en todo ese procedimiento, cuando le notificaban al ICEMIN los acuerdos y demás, siempre lo notificaban mal. No sé si para atrasar el procedimiento, Ajá. y siempre le faltaba una firma, un sellito, entonces regresaba la valija y decían, es que no se puede notificar porque le falta esto. Y así se pasaban 2-3 meses. Ajá. Entonces me refiero hacia eso. Por ejemplo, yo pude haber hecho algo porque yo no sabía, estaba ignorante en eso. ¿Tú y ya no promoviste juicio de nada de eso? No, sí seguí, yo Ajá. seguí, porque yo me esperaba hasta que le notificaran bien, ¿no? Ajá. Entonces yo pasaba a hablar con el notificador, pasaba a hablar con el suplente del magistrado, porque no había magistrado, y le decía... De la sala del Tribunal de Justicia Sí. del Estado de México, ¿te tocaba Tlane? No, me tocó a Atizapán. Ah, ok. Entonces, yo iba y le decía, bueno, es que ¿por qué no lo hacen bien? No, ay, no, sí, le voy a decir que se vuelva a notificar. Que no sé qué, Pero que quien te sea. notificaba era el actuario notificador del tribunal o del ICEMIN. No, del tribunal. Ah. Del tribunal, o sea, cuando yo Ya te promovía entendí, algo, ellos tenían que darle vista A ICEMIN. pero por medio de una valija, Ujú. así me decían, que ellos mandaban una valija para notificar al ICEMIN. Así me decían. Sí. Y cuando me decían, es que ya se fue la valija. Ujú. Y cuando regresaba 2-3 semanas después, me decían, es que no se pudo notificar. Ajá. Porque no estaba bien Sello. la firma, no estaba bien el sello. Ajá. Entonces yo tenía que, como ignorante en esa materia, Ajá. tenía que, Promover. sí, para que se volviera a notificar. Entonces pasaban otros 2-3 meses y mandaban la notificación. Ah, O sea, ok. a eso me refiero. O sea, Sí, ya te entendí. Nada más que en esos, bueno, ahorita tú me hablas de la local, yo está en Ajá, federal, sí, pero sí, sí por te eso entiendo. dije, No, en esos no. supuestos, no procede. Más bien Sí. lo que es, pues si se emiten en igual de circunstancias del incidente de nulidad, ¿no? De notificaciones. Pero tú decías que te hicieran correcta la notificación. sí, Ah, o sea, que la hicieran. Pues mira, hay extracurriculares, volver a promover y pues decirle al magistrado, oiga, mire, la próxima vez se le va a dar vista al órgano de control correspondiente a ICEMIN, Bueno, por si en el federal, si te desechan una prueba, la ley que les dije de Federal de Procedimiento Contencioso Administrativa te prevé un recurso que se llama de reclamación.
Entonces, oye, que pues no me, que en un juicio de contabilidad, oye, no me admitiste la pericial en contabilidad para ver si mis estados financieros son los correctos. Pues esa es la prueba clave, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, y resulta que por una mala apreciación o por el magistrado instructor te dice, no, se desecha esta prueba, vamos a suponer. Ah, bueno, en contra de esta situación, aunque sabes que es una violación grave, no puedes hacer valer un juicio de amparo indirecto, ¿sale? Ahí es donde aplica el principio de definitividad que te dice la Constitución. Vamos a suponer que vas con un abogado que no sepa amparo y sí, no se preocupe, yo, ya sabe el clásico, ¿no? Que yo conozco al magistrado, y te dice juicio de amparo indirecto. Ustedes como juez de distrito, ¿qué harían si les llega esa demanda? Se sobresee porque no votó el recurso que tenía. No, desecho. Sí debes, está bien, debes identificar simplemente el momento procesal. Acuérdense que en amparo, si desde la demanda de amparo tú ves que hay una causal de improcedencia, se desecha. Si admites por error y en el transcurso del juicio, o sea, son dos figuras que tienen el mismo efecto, pero si en el juicio ya te admitiste, si ya admitiste ya no puedes echar después lo que tienes que sobreseer. Ajá. Pero si todavía no has dictado un auto de admisión, tú lo que vas a hacer es desechar. Por la falta de haber agotado el recurso. Exactamente, porque no Se se cumple con el principio de definitividad en el sentido. Exactamente. Para que no se llevó por recurso. Y el juez de distrito tiene la obligación de decirte, porque de acuerdo a ustedes cuando ya leen un auto que desechatorio, desde que te empiezan a decir la palabra, del análisis de la demanda, pues este güey me va a desechar, la verdad. Entonces, cuando te empieza a desglosar el desechamiento, el juez de distrito te tiene que decir, porque derivado del artículo 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en estos supuestos procede el recurso de reclamación. Por lo tanto, al no agotar el recurso, este juzgado de garantías no puede abocarse hasta que salga. Eso es un ejemplo del principio de definitividad en materia administrativa. Entonces, yo quiero que nos vayamos de esta clase con el principio de definitividad. Grábense esto. El juicio de amparo es una 21, colega. ¿A qué hora lo terminamos? No, ¿Ustedes no, a las la 2? vida de los compañeros. ¿Cuánto tiempo tienen más? A las 2. Ya. Después lo vemos para otra clase. Les digo que el tema no me va a dar para. Y por principio de definitividad, yo quiero que se lleven esto. El juicio de amparo es un juicio extraordinario, es un medio constitucional. No procede contra cualquier acto de autoridad, por eso hay tribunales ordinarios. ¿Vale? Entonces, el curso de definitividad es: tienes que hacer valer los medios ordinarios que te prevé la ley que rige el acto reclamado. Si nos vamos a un juicio ejecutivo mercantil que no prevé el recurso de revocación, bueno, es un juicio ejecutivo mercantil que no se oral, ¿qué recurso procede? Porque si hay un recurso que tienen ellos, el de revocación. No te puedes ir al amparo directo, porque te van a decir, el Código de Comercio en su artículo tal es recurso de revocación. Materia contenciosa administrativa. Ahora voy a poner un ejemplo local. El recurso de la revisión. Revisión, sí. En materia de la Ciudad de México es apelación, y aquí es revisión, que es como una apelación. Para que se llama sala superior todavía. No recuerdo. Allá se llama sala superior, pero aquí tiene otro nombre. Sí. Es... Sala... No recuerdo. Inteligencia artificial. Inteligencia Porque artificial. esa, de hecho, cuando ellos, yo gano el juicio, Ajá. entonces, y se me interpone el recurso de revisión, pero ya ahí me toca en Ecatepec. Porque ahí está la sala superior, Ajá, es por así decirlo. Ujú. Ah, ok. Y entonces quiero que se lleven esto. Siempre deben de tener mucho cuidado cuando el juicio de la materia que sea, deben tener cuidado con algo que se llama cómo preparar el juicio de amparo directo. Porque si tú no haces valer en los actos intraprocesales el recurso correspondiente, cuando tú promuevas el amparo directo, el tribunal colegiado te va a decir, son inoperantes tus recursos porque previamente debiste haber aprovechado. O sea, yo siempre les digo, si tienes alguna duda, interpone el recurso. Que te baten, oye, que no estoy de acuerdo que el expediente cambió de cajón, tú promueve el recurso,
ya por lo menos para que no te declaren en otra instancia lo inoperante del concepto de veación, ¿vale? Eso es en cuanto a juicios. Recordemos, a mí el amparo administrativo es un tema que me gusta mucho, porque prevé varias situaciones. El principio de definitividad opera tanto en amparo directo como en indirecto. Y yo lo que les expliqué de los recursos interprocesales es amparo directo. Pero ahí les va el amparo indirecto. Resulta, el ejemplo más claro es la clausura. Porque llegan y te ponen un sello. Y sabes que no puedes entrar a tu negocio. Obviamente que el primer medio de defensa sería, por cierto, quiero hacer una acotación, es con todo respeto, para que lo tengamos en claro, porque siempre hay que ser elegantes. Los recursos se interponen, las demandas se promueven, ¿sí? O sea, porque eso, en el libro de Góngora está, que los recursos, o sea, ustedes cuando promuevan, interpongan recursos, vengo a interponer recurso de reclamación. La demanda, los amparos se promueven, porque no son recursos, son juicios. Entonces los juicios se promueven, las demandas y los recursos se interponen. Nada más para... Nada de que se meten. Vengo a ingresar. Y... Pero a ver, dime. El juicio directo se promueve. El juicio de amparo directo. Todos los amparos se Y el promueven. juicio de amparo indirecto igual. Todos los amparos se promueven. Técnicamente. Se interponen. Sí, o sea, un juez de distrito nunca les va a prevenir ni a desechar, porque ellos tienen la obligación de analizar una demanda de manera integral, pero para verse bonitos y técnicos. ¿Y los incidentes? Los incidentes sí lo traen que Se promueven. No. Se plantean. Es correcto. Se plantean. Ya ves, no sabes. No, ya aprendimos. Ya hasta se habían enviado un video, ¿ya ven? Bueno, seguimos. Quedó grabado, Contra actos de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación fuera de juicio después de concluido. Esto atañe más a la materia civil. ¿Sí saben cuáles son los actos fuera de juicio? Me pueden poner un ejemplo, ¿no? Materia civil. El lanzamiento. No, sí, pero sería que la jurisdicción, la que hacen antes, ¿no? Cuando te decretan lanzar, eso es de la fuerza pública. Eso es fuera de, bueno, después de concluido. Uh-huh. Un ejemplo muy claro, cuando en los juicios de otorgamiento y firma de escritura, contra un acto que sea ya de, después de concluido el juicio, todos te los desechan, salvo que sea ya la escrituración correspondiente. Ese es un acto en materia civil en el que puedes hacer valer después de concluir el juicio. Actos previo a juicio serían los medios preparatorios a juicio. Son actos prejudiciales. Los medios preparatorios. Entonces, hay una situación que ustedes en materia civil, sobre todo en materia civil y mercantil, se dan. ¿Ustedes saben lo que es un tercero extraño a juicio? En materia de amparo. Van y embargan la casa de la mamá de algunos de ustedes, debe un crédito grande, o bueno, debe en un pagaré grande. Llega el ejecutor o el actuario, si es Ciudad de México, llega y hace la diligencia de requerimiento de pago y embargo. Hay un auto de exequendo que dice a la mamá de cualquiera de ustedes, dice en contra de la señora fulana tal, vengo y es un pagaré por la cantidad de 1 millón. Resulta que ustedes ese día llevaron su BMW y lo dejan estacionado ahí en el estacionamiento. Y el abogado es muy mañoso y dice, para presionar, actuario, embárgale, yo me avento el tiro, tú no te preocupes, te doy el dinero, órale va, y embargan, y le señalan como depositario. Mi pregunta es, ustedes no son parte de ese juicio ejecutivo mercantil, ustedes tendrían, mande. Pero ahí podría ser una tercería excluyente. Sí, totalmente de acuerdo. Ajá. Totalmente de acuerdo, es lo que yo te decía hace rato. Ajá.
Cuando analizamos el acto administrativo les dije, a ver, tú tienes que analizar cada, que cada asunto es un traje a la medida. Si te vas a ir por un juicio de nulidad o un juicio de amparo, por lo que me estás diciendo, tú llegan y tú podrías ver o juicio de amparo o tercera excluyente de dominio. Totalmente de acuerdo. Ahí el abogado, la experiencia, la expertise, analizar los dos medios de defensa. Claro, ¿verdad? Para rápido. No, pero claro, el Código de Comercio te prevé. Pero acuérdate que también si esto mamá dice el Código de Comercio, Bueno, sí. si yo promuevo la tercería excluyente de dominio, le da facultades al acreedor para ampliar el embargo. Exacto. Entonces todos esos bemoles los debe de ver. No, sí tienes razón, sí promueves la sed. Pero así, ahí fíjate, como eres tercero extraño a juicio, el juez de distrito no te puedes echar y te puede decir, oye, agótame antes la tercería excluyente de dominio que tú dices. Ahí como eres tercero extraño a juicio, ahí te dice la ley, tú el que quieras, tercería excluyente de dominio, juicio de amparo indirecto. Como no es parte del juicio, no tenía la obligación de recurrir nada. Exactamente. Por eso le permite Escoger. Ajá. Exacto. Te permite escoger, de acuerdo a la teoría del caso del abogado, que diga, si, o sea, eso es, depende de cada quien, por eso te digo, si es el jefe que te cae mal, dice, pues tercera excluyente, que le amplíen el embargo, pero si Lo es... que pasa es que a mí, cuando sucedió, la esposa de mis hermanos se endeuda con el banco, Ajá, llega al banco, sí te escucho. embarga la propiedad, que obviamente era propiedad de mi madre. Ajá. Yo meto la tercería excluyente porque para que a mí me sirviera la sentencia al final, Ajá. para demandar a mi cuñada por los daños afectados a mi mamá. Ujú. Porque si yo me iba al amparo, yo no iba a poder demandarle los daños a mi cuñada. Ok. Entonces, por eso yo usé La tercera excluyente. Ajá. Entonces, No. como usted dice, vamos a ver qué es lo que queremos, ¿no? Excelente estrategia. Mira, cada situación es un traje a la medida. Entonces ustedes deben empezar a aplicar esa materia que se llama teoría del caso, hasta hacer organigramas y decir qué pasa con este camino y qué pasa con esto. Yo lo que les digo, es una excepción y el juez de distrito, si le hubieras promovido el amparo, te lo admite. Entonces ahí tú puedes decir, yo escojo de acuerdo a mi estrategia si es la tercería excluyente de dominio o si es un juicio de amparo indirecto como persona extraña a juicio. Sí. Entonces, sí estuvo excelente lo que hiciste, porque si tú hubieras promovido el amparo, no hubieras tenido la facultad para demandar. Exacto, ya no. Entonces ahí fue excelente tu Me cierro estrategia. las puertas yo sola. Ajá. Es de acuerdo a la estrategia. Sí. Y entonces el tercero extraño a juicio, ¿cuál va a ser el efecto? Solamente recupero mi bien, Sí. pero no afectó en nada al otro. Pues nada más le quitas ese bien, sí, Ajá. sí recuperas tu bien. Ya. Sí, o sea, tú promueves, díganme qué documento sería el idóneo para acreditar el interés jurídico en ese juicio. La factura. Excelente, Con eso. con Excel. Cuando se acuerdan que en 2008 salió la ley de que no podían fumar. Ajá. Bueno, yo vi los amparos que hizo el ex senador Fauci Handel y él acreditaba el interés jurídico, ¿cómo? Con el ticket de Tox o con el ticket de que estaba comprando unos tickets en un lugar, un restaurante, y con eso acreditaba el interés jurídico. Les digo porque también, como estrategia, hay muchos abogados que luego quieren acreditar el interés jurídico y les digo, no te desnudes, la autoridad te está viendo, o sea, te están investigando por esto y tú... O sea, tuvimos el caso de un amparo contra el INVI, porque querían el INVI, era ya un edificio, ya habían entregado, y estas personas querían entregar un edificio al lado, entonces querían que la toma de agua perforara, pero sin los estudios correspondientes, y saben lo que eso le hace a una estructura. Entonces yo les dije, ¿sabes qué? Promueve el amparo, dile que personas con chaleco del INVI vinieron tal día. Y decía, porque yo no quise entrarme tanto en el amparo, yo era en el departamento de mi hermana. Y en eso dices que yo tengo un amparo hasta adelante. Y yo veo que en el chat les dice, necesito el contrato. Le dije, nada más con el taloncito, el INVI con un taloncito que te dan, con eso pagas. Y ahí dice tu nombre y te dice con eso. Les dije, ¿por qué? Porque muchas veces el abogado quiere ser tan transparente que se desnuda ante la autoridad. Y siempre debes de cuidar ese tipo de situaciones. Yo le dije, es que mira, en el contrato hay varios que están arrendando, entonces te van a decir, oye, pero el contrato te dice que no arrendes, por eso no exhibas el contrato, nada más. Y que su copia simple de su credencial de lector. Y le dije, hay gente que no ha cambiado su credencial de lector. Tan solo, a ver, ustedes por técnica de amparo, si yo promuevo que esta es mi casa y que me van a hacer me van a demoler,
Y si yo exhibo la credencial del lector que vivo en Hidalgo, ¿qué les va a decir el juez del distrito? Se va a desechar porque no tienes interés jurídico. Le dije, mira, con el taloncito que dice, pague esto en el banco, es un fideicomiso del INRI, con eso acreditas el interés jurídico. Entonces, siempre que ustedes planteen eso, deben tener mucho cuidado, no desnudarse, exponerse ante la autoridad. Entonces, lo que te decías, excelente la respuesta que me dijo, es la factura la que acredita el interés jurídico. Entonces, retomando el tema, tú eres tercero extraño a juicio, porque tú no tienes nada que ver en ese juicio. Ya ve como me dice la abogada, que fue una excelente estrategia. Puedes promover uno u otro. Yo lo que quiero que me entiendan es que cuando eres tercero extraño a juicio, que no tienes nada que ver con eso, tú tienes la facultad para irte directo a un amparo sin agotar el recurso correspondiente. ¿Vale? Ahora, hay algo que se llama el tercero extraño por equiparación, y que es una figura súper interesante. Resulta que lo clásico del abogado en un divorcio, te dicen, oye, ¿y tu marido que te golpeó? No, pues no, licenciado, pues él está recluido en Barrientos. Ah, perfecto. ¿Cómo es tu marido? No, pues es acá, es chacalote con tatuajes, y resulta que contratas a alguien, tú recibes la notificación, o dile a alguien que aquí vive. Y obviamente pues llega el acuario, ¿no? Lic, mire que acá, sí, licenciado, no se preocupe. Ahorita vamos a comer y lo arreglamos, ¿no? Y resulta que emplaza, y sí se parte en el juicio, a Eduardo Pérez, ¿no? Es un ejemplo. Y resulta que ya emplazan a juicio, y resulta que pues como no se presenta en juicio, se va en rebeldía. Dictan una resolución, una sentencia adverte a Eduardo Pérez, pero Eduardo Pérez está en Barrientos. Y resulta, no sabe nada, y resulta, fíjense, lo maquiavélico. Y resulta que esta señora tenía pensión en el IMSS, o en el ISSSTE, y una pensión alta, y se muere. Entonces, la concubina o el concubino dicen, oye, pues yo tengo mi sentencia de divorcio de hace 10 años, y yo después de eso tengo una acta de concubinato, entonces por lo tanto la pensión se me queda a mí. Y resulta que Eduardo Pérez, que sale de Barrientos por una sentencia larga, llega y dice, oiga, licenciado, fíjese que pues me dijeron que se quedó con mi pensión. Ah, chilones. A ver, hago una búsqueda en Google legal. Oye, resulta, hermanito, mira, Eduardo, resulta que tú te notificaron hace 10 años, licenciado, pues yo estaba en Barrientos. Ah, mira, ahí tú puedes promover, o sea, ¿Eduardo Pérez o no es parte en ese juicio? Sí. ¿Se le emplazó debidamente o no? No. Ahí, eso es lo que se llama el tercero extraño por equiparación. Si eres parte en el juicio, pero no fuiste debidamente llamado. ¿Sí saben? Sí, te estoy dando a entender entre la diferencia entre tercero extraño y el por equiparación. Sí. Tercero extraño, yo no tengo nivel en el entierro. Tercero extraño por equiparación, sí tengo vela, pero tú no me mandaste a llamar con las formalidades del procedimiento. Y resulta que Eduardo Pérez va con un amparista, promueve una demanda, porque no se le llama como tercero extraño por equiparación, porque sí es él, sí es el de la demanda, sí es la persona, pero nunca fue llamado a juicio. Y exhibe, ¿ustedes qué exhibirían como prueba en ese juicio amparo indirecto? La sentencia de la penalidad y el Causa penal o si es sistema acusatorio, ajá, y un informe del centro de justicia en el que estuviste. Procedimiento de ejecución o algo así. Ajá. Si ese, no, pues creo que ya los nuevos, aunque sean de procedimientos de hace años, ya tienen juez de ejecución también, ¿verdad? Y tú le promueves un informe al juez de ejecución que te tocó, de acuerdo a la ley de ejecución penal, y te dice, efectivamente, el señor Eduardo Pérez estuvo recluido de este periodo a este periodo, y obviamente hasta cualquier juez va a decir, no, pues bueno, eso es, pero hasta antinatural, pues, o sea, pues a quién notificaron, y resulta que el efecto de esa sentencia, ¿qué es? Retrotraer todo. La justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Pérez, y ahí les va por qué el efecto. Y resulta que le dicen de reversa, mami, y ahora emplácese otra vez. ¿Y quién va a emplazar? Porque aunque sea algo así, es un acto personalísimo. Eduardo Pérez, y aparte señalas en el amparo como autoridad ejecutora al registro civil. Obviamente, perdón, sí, la ejecutora. Obviamente cuando los actos de la autoridad ordenadora quedan destruidos por los actos. Y Eduardo Pérez consigue una sentencia en donde no está divorciado, pero ¿qué creen? Que se va a quedar con la pensión del ISSSTE. Entonces, ese es un ejemplo claro de cuál es el tercero extraño por equiparación. La otra, muy claro. Te dicen,
Llega el actuario y dice, el licenciado tiene 5 días de lanzamiento. Ah, chinga, pues nunca me llamaron. Y resulta que vas al juzgado y la misma que se aventaron. No, pues que usted no salió y dejó citatorio. Oye, pues ¿de dónde, no? Pero pues tienes cámaras, tienes testigos, ese día estaba en Acapulco. Oye, pues si dicen que me notificaron es imposible materialmente. Promueves el amparo indirecto como tercero extraño a juicio por equiparación. Yo quiero que se vayan de la clase con esto. El tercero extraño a juicio es el que no tiene vela en el entierro. Ese tiene que ser. Y el tercero extraño por equiparación es el que sí tiene vela, el que sí es parte material, el que sí está en ese juicio, pero nunca lo llamaron debidamente. Yo tuve un juicio en donde en 2017 en una acción reivindicatoria le notifican a mi clienta que en un juicio ordinario civil le estaban demandando, afortunadamente fue un emplazamiento, le estaban demandando mediante una acción reivindicatoria la desocupación y la entrega, ¿no? De donde estaba. Y empiezo a leer, le digo, pues dice que usted vendió en el 95, fíjense. Promuevo el amparo, me tuve que ir hasta la gaceta de ahí del tribunal porque ese juzgado ya se había extinguido, eran los famosos de inmatriculación. Promuevo el amparo y cuando rinde su informe justificado el juzgado que actualmente era ese juzgado que se había extinto, pues veo que ni la firma, no era la firma. Fíjense lo que hice, yo tenía el juicio ordinario civil y en el juicio ordinario civil yo me estaba defendiendo con todos los elementos de una acción civil. Y cuando promuevo el amparo, resulta que amparan y protegen porque no era la firma. Y obviamente ese acto nunca estuvo. ¿Y qué hicieron? Destruyeron todo lo de ese juicio. Y como prueba superveniente se ofreció en el juicio reivindicatorio y se ganó. O sea, fíjense lo importante. Yo por eso cuando voy con un actuario, miren, aunque me pongan en el carro sus cumbias y aunque me diga, licenciado, vamos a comer, yo siempre les digo a mis alumnos, el emplazamiento es la piedra angular de todo proceso. Yo hay veces que le he tenido que decir al actuario, licenciado, miren, lo que se necesite y yo aparte póngale esto. Porque como amparista he tirado algunos juicios por indebidos emplazamientos, sé dónde pegarles. Y yo algo que siempre me he peleado con las autoridades judiciales, se los he dicho, es que usted tiene toda la visión de los juicios, hay que ir más allá. Yo apenas en ese juzgado de arrendamiento que les comenté, le dije a la jueza, mire, el nombre está mal, le dije, el tribunal colegiado va a hacer que repitamos todo. No, licenciado, pues ya saben que es la soberbia. Entonces, siempre que ustedes tomen un juicio deben ir más allá y saber hasta dónde puede llegar el amparo, porque llevan un proceso de 5 años y que por un indebido emplazamiento todo lo que gastaron y que se los echa atrás y ustedes van a llegar con su cliente y le van a decir, ¿qué crees? Que pues ya nos echaron todo para atrás porque el actuario, si eran codemandados, notificó a la misma hora y eso es imposible. O sea, por ese simple hecho de que es que era uno aquí en la clase de amparo y otro en la clase de civil y otro en la clase y otro enfrente, en un minuto, perdóname, pero nadie lo hace. Entonces, quiero que se vayan de esto con la diferencia entre un tercero extraño por equiparación y el tercero extraño a juicio, ¿vale? Dice, en materia administrativa, estamos en la fracción tercera, la cuarta, perdón. En materia administrativa, el amparo procede además contra actos o omisiones que provengan de autoridades administrativas distintas que causen agravio irreparable a algún medio de defensa legal. Bueno, ahí les vamos. El ICEMI, ¿cuánto se tarda en darte un dictamen de pensión? Un año. Bueno, yo tuve una clienta que me decía que jubiladas tardaron 3 años. 3 años. Entonces ya cuando lleva los 6 meses, promovimos el amparo aquí en Naucalpan, porque era el ICEMI fue la que dio. Y se le acotó, yo creo que a los 4 meses dieron cumplimiento a ese amparo. Y pues, obviamente formamos antes. En cuestión, el jurídico del ICEMI cuando contesta la demanda hizo valer el principio de definitividad. Y dijo, señor juez de distrito, el amparo es improcedente porque debían haber ido a juicio de nulidad antes. Y me enumeró todos los actos. Y yo lo que le hice valer al juez de distrito, señor juez de distrito, yo no estoy haciendo valer si la concesión o no es legal, no se lo estoy haciendo valer como una negativa ficta, que también lo pude haber hecho. ¿Saben lo que es la negativa ficta? ¿Sí? Sí, rápido. Materia administrativa, tú le presentas una petición a la autoridad que quiera. Si después de 3 meses no te contesta, se toma que es negativo. Hay legislaciones administrativas que te ven la positiva ficta. Que tú pongas un café internet y que si la alcaldía si no te contestó,
Son cosas de bajo impacto, se toma como que ahí sí es la afirmativa ficta, Sí. que es Octama que se fue. Bueno, sí pude haber hecho la negativa ficta, pero ¿saben cuál es el efecto de un juicio que me iba a tardar 1 año y medio? Dije, mira, entonces yo lo que hice fue que le hice valer al juez de distrito, aunque era una tutela administrativa y me pude haber ido a valer por el juicio de nulidad, que yo no estaba demandando un acto administrativo, lo que estaba haciendo valer que era una violación directa al octavo constitucional, porque ya se había excedido en el límite. Entonces el juez de distrito cuando pondera y dice, bueno, pudo haber sido juicio de nulidad o eso, dice, no, efectivamente fue una violación directa a la Constitución y por lo tanto el efecto es que tú le contestes, bien o mal, ese ya es problema de él. Si está bien o mal la pensión ya sería un juicio de nulidad, pero eso fue juicio de amparo. Y concedieron el amparo a efectos de que en términos de 3 días, de manera fundada y motivada, me diera contestación a mi petición. Entonces, quiero que también vean la diferencia. Bueno, el principio de definitividad en materia administrativa, si puedes hacer valer si es juicio de nulidad o juicio de amparo, ¿estamos? Dice, causen agravio. Uno rápido, que se podrían ir al juicio de amparo, les dan la multa de tránsito y no tienen ni por qué ni los fundamentos legales. Eso es amparo directo, inminentemente. Quiero que entiendan, cuando es una violación directa a un derecho humano sustantivo, es amparo directo. Una vez también llegaron gente de la alcaldía de Coyoacán y quisieron levantar a un cliente con esas famosas remisiones que dan. Me pude haber ido al juicio de nulidad, pero en vez de eso le dije, mira, hay una violación directa al derecho al trabajo, una violación directa al Pacto Internacional de las Personas Discapacitadas, una violación al derecho de asociación. El juez admite la competencia, otorgan la suspensión por estrategia. Yo les digo, siempre peleen por nunca interpongan un recurso en contra de la negativa de la suspensión provisional. Y les digo, porque el lapso entre una suspensión provisional y definitiva es muy corta. O sea, les digo, van a entorpecer su juicio, pero en cambio yo les digo, como amparista, siempre peleen por una suspensión definitiva. ¿Por qué? Porque la suspensión definitiva es el amparo. Si a ti te tocan una suspensión definitiva, vamos a suponer, ya te la dan, pierdes el amparo, esa suspensión sigue surtiendo efectos de suspensión definitiva hasta en tanto el tribunal colegiado no dicte la última resolución, el recurso de revisión. Entonces, yo siempre les digo, todo es en suspensión definitiva, esa sí es la importante. Y si no te la dan, ahí sí ya lo vale mediante el recurso correspondiente. ¿Qué es la revisión? ¿Eh? ¿La revisión? La revisión. Es que, mira, creo que es cuando es provisional es queja, cuando es definitiva es revisión. Está medio rara la ley de amparo. 4 minutos más de clase y las 10 minutos dejamos para preguntas y respuestas, ¿no? Híjole, pues vamos a ver en materia. Vamos a ver otro principio rápido. Me encanta es el principio de estricto derecho. El principio de estricto derecho significa que el juez de distrito o el tribunal colegiado o el órgano de amparo se tienen que ceñir a lo que expresamente tú le expreses en la demanda de amparo con el recurso correspondiente. O sea, quiere decir que el juez de distrito, aunque vea violaciones que diga, pues esta es una injusticia, pero es una materia en donde yo no me puedo meter y no puedo ser parcial, así como me la plantees. Ese es el principio de estricto derecho. Ceñirse a lo que estrictamente tú le pidas en la demanda de amparo. Ajá. Que es, si no contrataron un buen amparista y el amparo está mal hecho, aunque sea un acto que debías ganar, el juez de distrito debe decir, yo de acuerdo a tus conceptos de evaluación, yo no te puedo dar la razón, aunque ellos adviertan que es una injusticia. Eso significa el principio de estricto derecho. ¿Y no hay suplencia? Todo, Menos en penal y en... todo principio admite excepciones siempre, y a eso voy. Ese es el contexto del principio. Pero ahí te van las excepciones. Contra el principio de definitividad, perdón, el principio de estricto derecho, Grupos vulnerables, tejido. esas son las. Hay otro que se llama el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. Pues otro artículo que ustedes se tienen que aprender de memoria, el 79 de la ley de amparo. 79 de la ley de amparo te dice todos los supuestos en donde tú puedes haber una excepción a la suplencia de la queja. Perdón, sí, una excepción al principio de estricto derecho. Un supuesto, el más difícil, el que más me encanta explicar,
Bueno, les voy a decir el laboral primero. En materia del trabajo, esta suplencia opera a favor del trabajador, lo cual para mí, desde un punto de vista, es injusto y les voy a explicar por qué. No es lo mismo que un trabajador demande a Coca-Cola o a Danone, que demande a la señora que con mucho esfuerzo hizo su planchaduría y contrate a un chalán, y que le demande y va a decir, licenciado, pues el chalán tiene más dinero que yo, ahora ya vende droga, o sea, sí. Entonces, ahí sí yo creo que el principio no, es que lo que pasa es que cuando se creó el amparo laboral, había un contexto social en México. Las juntas en su momento, pues, fue algo muy bueno, que con el tiempo quedó sobrepasado, por eso se creó la reforma laboral. Entonces, ese es una excepción al principio de definitividad, de estricto derecho. La suplencia de la queja significa que el juez, ya para terminar, en el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja significa que el juez, si advierte violaciones que no fueron expresados por el quejoso o su abogado, tiene la obligación de volverte su abogado y invocar, o todas las que se dio cuenta, invocar los sellos de oficio. Un ejemplo, en materia agraria. En materia agraria, uno en una servilleta promueve el amparo. ¿Sabes qué? Yo promuevo de este tribunal unitario, yo soy una comunidad ejidal del pueblo de Jilotepec. Bueno, el tribunal colegiado correspondiente creo que tocaría Toluca, tiene la obligación de decir hubo esta violación en suplencia de la deficiencia de la queja. ¿Vale? Pero hay una bien canija de la fracción 7 del 79 que dice que en cualquier materia a favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentran en clara desventaja social para su defensa en el juicio, algo muy subjetivo, ¿cómo lo demostraríamos? Depende también de cada situación. Yo una vez tuve un asunto así en donde el señor vendía elotes en una alcaldía, pero no tenía una pierna. Lo hice valer con el certificado médico de que, ¿sabes qué? Yo en tal fecha me amputaron esta pierna, es mi única subsistencia, o sea, ahí tú le tienes que desglosar por cuestiones subjetivas cada situación. Puedes hacer valer, yo una vez en un amparo directo hice valer algo. La quejosa era una persona con escolaridad secundaria y me firmaba casi con una cruz. Y yo le hice valer que no hubo perspectiva de género y que le digo al tribunal colegiado, mira cómo firma, ve cómo firma un profesionista. Ves la diferencia, ves su condición, ves quién era su contratipo de mucho dinero. En cada situación es cuestiones subjetivas, ¿vale? Y por último, ya para terminar, les hago valer las excepciones en materia penal, porque es la más complicada. Antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las víctimas no tenían derechos. Hoy hay una ley general de víctimas, que es la reglamentaria del tercer párrafo del primero constitucional. Y aquí te dice la ley, antes nada más operaba la suplencia en materia de amparo a favor del reo o del sentenciado. Hoy opera en favor de las dos. Y me decía un secretario, pues es que es como ver a dos hijos y decir, si te quito la cómica, ahora quién se la quito o menos. O sea, como que le jalas a uno tantito y a otro dice, pues también descobijas. Entonces debes de ser muy cuidadoso. Ojo, compañeros, ya para terminar, materia penal, el término cuando es sentencia condenatoria son 8 años. Materia de víctimas, si ustedes un día son asesores jurídicos de una víctima y un tribunal no les dio la reparación del daño, no están de acuerdo con la sentencia, ojo, únicamente tienen 15 días para promover, esa es la diferencia. 8 años para sentenciado, 15 días para víctima. La víctima, reparación del daño. De daño. Oye, que la reparación del daño, me secuestraron y me quieren dar 300,000 pesos, ni de dónde. Entonces, acuérdense, y esa es sería uno de los vértices de la suplencia de la deficiencia de la queja, materia penal. Opera para ambos, para menores y para núcleos ejidales. Miren, yo termino porque, bueno, hasta por psicología, pues ya estamos un poquito desvelados. Es un tema muy rico, ni siquiera lo agoté, o sea, me había dicho el maestro Julio que era principios y les iba a comentar la elaboración de la amparo. Me quedé creo que a la cuarta parte de principios. Entonces, maestro, pues yo nada más, antes que nada les quiero dar las gracias a ustedes. Yo creo que tiene un gran valor venir un sábado en la mañana. Les agradezco que me hayan escuchado. Yo siempre trato de dar un buen esfuerzo y yo creo que sobre todo fomentar el amor hacia una materia tan bonita con el juicio de amparo. Quiero que se vaya con esta reflexión. Hoy son tiempos difíciles, yo no soy político, pero sí son tiempos difíciles para los amparistas. Un maestro en la universidad me decía que cuando hiciera un amparo,
se hace cuenta que al que le vas a enseñar, el juez no sabe nada, es un burro. Y hoy se hace palpable ese consejo. Va a llegar mucha gente que no tiene la experiencia y puede ser una buena oportunidad para plantear un buen consejo, para tener una buena estrategia de amparo y ganar un juicio de amparo. Yo les digo, la palabra que más me emociona a mí hasta la fecha es la justicia de la Unión Ampara y Protege. ¿Por qué? Porque es como decirle al Estado mexicano, a todos los ministerios públicos corruptos, a las alcaldías, sabes que el ciudadano no está solo y hay un órgano que nos protege, ¿sale? Entonces yo me lo mande. Perdón, maestro, Tenemos 10 minutos de dudas, ¿eh? Pero ahora yo veo que con los jueces, perdón, con todo respeto, bueno, a lo mejor no es con respeto, con los jueces del bienestar, más bien tenemos que prepararnos para que se vaya a la Corte Interamericana, a la convención primero, para que llegue a la Corte, porque ahora cómo vamos a hacerle con la nueva Corte, ¿no? Hay una materia que se llama litigio estratégico en materia de derechos humanos, y creo que hay hasta diplomados de esos que dan buenos, y eso es litigio estratégico de derechos humanos, estratégico en materia de derechos humanos. Y esa materia te da desde cómo preparar desde una violación a derechos humanos, porque les voy a ser honesto, va a haber juicios como feminicidios, en donde no se va a acabar en una sentencia. Debe haber más, el juicio de amparo debe ser proactivo para que más víctimas, gracias a este asunto de Campo Algodonero, cuando fue las muertas de Juárez, se llama Campo Algodonero, no reconozco cuál es el nombre de la sentencia, gracias a esa sentencia paradigmática, estoy en clase, ahorita te hablo. Gracias a esa sentencia paradigmática, el Estado mexicano se vio obligado a crear fiscalías especializadas en materias de feminicidio, trata y desaparición. ¿Sale? Entonces tenemos, ¿qué? 5 minutos de dudas, maestro. Sí. Si gustan alguna duda, y si no, ya para. Adelante, compañeros, dudas, La comentarios. duda que sea. No, Yo, muchas gracias. yo en dado caso nada más digo, creo que es importante en el principio de definitividad, de repente cuando se habla de lo que es el recurso, medio de defensa o juicio, previo antes de irnos al juicio de amparo, porque de repente no tenemos la distinción de cuándo es un recurso, un medio de defensa. Yo ahí la aportación, lo que he visto en la práctica de los amparos, recurso, lo identificamos muy rápido, ¿no? Apelación, revocación, queja, y medio de defensa, que son los que van a revocar o modificar el acto de autoridad. Y medio de defensa, a diferencia, por ejemplo, ahí tenemos el incidente de nulidad de actuaciones. Muy que van a interesante. nulificar, Sí. van a Que nulificar. no es un recurso. Entonces, que no es un recurso, pero es un medio de Medio de defensa. Que defensa. tal vez dijéramos, a ver, contra este acto de autoridad no hay recurso. Espérate, pero también dice medio de defensa. O inclusive juicio. Ajá. También tal vez hay un juicio que se tenga que agotar como para agotar, valga la expresión, el principio de definitividad e irnos al juicio de amparo. Entonces es importante saber cuál es el recurso, cuál es el medio de defensa o el juicio previo antes de irnos al amparo. Esa era una aportación, un buen comentario, no sé si gustes ahondar algo. Y por último, nada más en lo que decías de las violaciones intraprocesales que se dan dentro del procedimiento, también se tiene que agotar el principio de definitividad, salvo que sea de cuestiones de modo irreparable, ¿no? Que Sí, es un derecho cuestiones sustantivo que- violado. Así es, porque luego vemos muchos amparos que se van contra violaciones procesales, por ejemplo, que no te admiten una prueba, Ajá. y en el amparo que te dicen, ¿sabes qué? Pues, te lo desechan, ¿no? Ahí la recomendación es, Procedente. promueves el amparo indirecto y si te desecha, pues ahí lo dejas. Finalmente ya una autoridad jurisdiccional ya te dijo que no promueve. Entonces, como por turno le va a tocar a ese juzgado, ahí va a decir no se puede contradecir. Yo es el consejo que les daría, que de todas maneras interpongan el recurso aunque se los desechen. El amparo. El amparo. El amparo indirecto para que una vez desechado, cuando regrese va a decir ya no tenías recurso. Ajá. Ahora lo Si el tenemos que colegiado te atender. dice tú en los antecedentes, te dicen, nada más rápido, una situación muy importante, diferencia entre demanda de amparo directo e indirecto, esa es la que no la alcancé a dar. ¿Sí saben por qué en amparo indirecto se pide un protesto legal y en amparo directo no? ¿Sí saben? Bueno, porque en amparo directo, quien va a remitir la demanda de amparo va a ser la autoridad responsable. Entonces, obviamente, como el juez de distrito, el tribunal colegiado, cuando analice todo, va a tener ya todos los antecedentes. Pero cuando es amparo indirecto, te pide bajo protesta decir verdad para que, como no tiene los antecedentes, tú le vas a decir la verdad cronológica y no le estés mintiendo. Es por eso que en amparo indirecto te piden el protesto legal y en amparo indirecto no. ¿Alguna otra pregunta, jefe? Esas violaciones procesales, nada más rapidísimo. He escuchado que dicen se hace valer hasta el amparo directo, Aja, ¿no? En apelación las podríamos hacer valer. por supuesto, En apelación, ¿no? totalmente de acuerdo. Y ya posteriormente en el amparo directo, porque dicen, te esperas, dices, promueve el recurso
y como tú bien mencionas, agotamos el amparo indirecto, aunque nos digan, ¿sabes qué? No está violando derechos sustantivos, te tienes que esperar hasta el amparo directo, pero considero que en la apelación podríamos hacer valer esas violaciones procesales, ¿no? Totalmente, sí, es correcto, se quedó desde el principio. Pero bueno, Perdón, entonces en el amparo indirecto no le ponemos bajo protesta de decir verdad. no, es al revés. En el amparo indirecto es protesta de decir verdad, te lo establece la ley. En el directo no ponemos protesta lo necesario ni bajo protesta. No te lo pide como requisito. Exactamente, y acuérdense que aunque uno sea autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de amparo, hechos propios no podemos nunca hacer una ampliación de demanda. Cuando ustedes en un amparo les piden una ampliación de demanda, siempre te la tiene que firmar el quejoso. Oye, es que yo soy autorizado para interponer recursos, pues sí, pero por hechos propios Sí, no puedes tú ni sustituirte, siempre tendrá que ser el quejoso en ampliación de demanda, ¿vale? Sí. Entonces el paso, ¿qué les vas a comentar? Vamos a dar el 6, ¿va? Tú les dices, sí, digo, el 6 de diciembre. 6 de diciembre. 6 de diciembre, en una nueva alianza que hicimos en Tlalnepantla. ¿Es sábado? Es sábado. ¿Sí es sábado? Sí, es sábado. Ya lo armamos. Bueno. Vamos a grabar la clase. El 6 de diciembre, ¿en dónde? Es igual. Ajá. Sobre amparo. Voy a dar el tema específico del amparo directo penal. Entonces les voy a mostrar o enseñar que desde que te dictan una sentencia condenatoria, todo el procedimiento el cómputo que tienes que hacer, cómo identificar los actos. Esta clase fue una clase general. Cómo identificar el acto reclamado. Voy a poner el ejemplo de un tribunal colegiado de apelación. Un asunto que tuve de secuestro y delincuencia organizada y que afortunadamente salió. Tenía temas de arraigo, tenía un tema muy interesante. Y el otro va a ser de un tribunal del Foro Común. Entonces, para quien guste acompañarnos, les vamos a enseñar desde la presentación de la demanda de amparo. Es más, si me da tiempo, hasta les explico por qué hice valer un recurso de revisión y fue a la corte, por si quieren ahí acompañarnos. Y por último, maestro, no sé si hay oportunidad, el colegio está abierto Sí. para que si algo quisiera complementar por una clase Zoom, estaría excelente, no sé lo que gusten los compañeros, si hubiera oportunidad entre semana o algún otro día, para que no se quede sesgada su intervención. Sí, sin problema. Ok, entonces nos organizamos, ¿no? Me parece perfecto, licenciado Julio. Bueno, si Adisa nos apoyas para la entrada de las constancias. Y pues muchas gracias, un aplauso para